Bienvenidos a Conversaciones, un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. Porque eso es lo que nos hace el mejor podcast con invitados de México. ¿Cómo va todo, compadre? Felipe, y con tenis, con la tercera ocasión que nos visita este invitado que es favorito de la audiencia. Favorito de muchos, compadre. Fue nuestro podcast más escuchado todo el primer año. Fue nuestro podcast número 100, si no me equivoco. Lo trajimos aquí. Nos ha traído muy buena suerte. Y pues bien feliz porque además pues es un gran amigo, güey. Empecemos con una promoción descarada. ¿Te parece bien? Se ha movido increíble, güey, el curso de ser un mejor hombre, güey. Y yo sí estoy sorprendido porque no hemos hecho ni madres nosotros, güey. No, simplemente no. Yo creo que... Supongo que es una cuestión de temporada, ¿no? De enero, nuevos hábitos, nuevas propuestas. Y supongo que viene de ahí como de apretar un poco en la formación. Pero sea cual sea, a mí me da un chingo gusto. Justamente a quien tenemos hoy de invitado fue un motivador. La verdad, fue una gasolina a la idea que, si bien ya traíamos los datos que nos arrojó al en su momento estar como empapado de lo que las plataformas de citas sacan en cuestión de números y un poco de datos ahí medio locochones, decidimos ser un mejor hombre y hoy se vende como pan caliente en bamcomunicación.com. Sí, así es. Lo compran, hacen su usuario, lo consumen en el tiempo que ustedes quieran y son videos, son un poco más de 4 horas. Y para redondear la idea, definitivamente... Yo, además de ser un gran amigo mío, le he aprendido muchísimo de cómo ser un mejor hombre. Entonces, es correcto. Qué buen pedo eso. Vamos a presentarlo. Para darle permiso de hablar, que ya está aquí calladito. Porque hoy nos acompaña un viejo conocido del podcast. Experto en Data Science. En la parte académica, hizo un diplomado en Filosofía y Teología en la Universidad de Ginebra. Y estudió un diplomado de negocios en Mónaco. Es ingeniero mecánico administrador por el TEC de Monterrey. Hizo una maestría en finanzas por la Universidad de Melbourne y actualmente cursa una maestría en análisis en el Georgia Institute of Technology. Fue jefe de análisis de datos en Pepperstone y director de análisis en Reprise, ambos en Australia. El hombre que se mitificó en este podcast con la historia del Perico Tiki, que en paz descanse. Con nosotros, Rodrigo Treviño Rots. Ay, sacaste el LinkedIn, ¿o qué te hace? Es su chingada madre. No, hombre, ¿cómo estás, compadre? No, con madre. Gracias por invitarme otra vez. Ya la tercera vez. Siento que cada vez que tengo un viaje por el mundo regreso aquí, como que aquí... Lleno de historias. Aquí es donde las viertes. Oye, si el club de los 3, sí deberíamos de ir ahí viendo quiénes han entrado, güey. Porque sí... Y ni termo te preparamos, compadre. Según yo, Horacio Marchand. Rots. El loco en combinación, si contamos la de Sick Boy, güey. Pero pues ya. Hay varios. Daniel Migraña. Es cierto, el buen Migraña. Es correcto. Es que ya lo doy por hecho. Lo doy por hecho, güey. Pero sí te dice la banda cuando... O sea, no sé. Sí, güey. Yo me acuerdo el primero... O sea, porque llevo 10 años fuera, ¿no? Y entonces a veces cuando regresaba... Cuando fue el primer podcast, tuvo raza que me escribió... Hey, güey, vi el podcast y como te he visto en un chingo de tiempo. Pero el segundo... un chingo de raza. O sea, gente de la prepa, gente de la secu. O sea, que no había visto un buen rato de que... Güey, lo vi, no manches. Sí. Que... Te escuché hablar de mí, culero. Sí. Qué chulada, güey. Eso sí tenía miedo, pero no. No, güey. Qué bueno que estés por aquí. ¿Ya regresaste... más o menos para quedarte más o menos? Sí, o sea, llevo 10 años fuera, pero siempre dije, voy a regresar a México. O sea, siempre estuvo en la cabeza de que voy a regresar. Y entonces en Australia había ciertas cosas profesionales que quería lograr. Y entonces ya llegué hasta donde quise llegar, ya estaba ahí y dije, ya es hora de regresar, ¿no? Sí, claro. Y definitivamente, eso ya lo hemos platicado desde hace años, que eventualmente tu plan era regresar, güey. Regresas ya también, pues, nacionalizado australiano, güey. Sí. Con maestrías, con experiencia de trabajo bien loca, güey. Y una de las cosas, pues, en las que te vuelves experto es Data Science, güey. Que siento que un pico de moda, güey. Ahorita no sé si sigue como socialmente. Los buzzwords creo que ahorita cambiaron a inteligencia artificial, ¿no? Sí, o sea, como que se movió un poquito, pero sin duda alguna... en aplicación tecnológica, en área de trabajo, en las cosas que nos dicen nosotros, está súper cabrón, güey. Se me quedó muy grabado, güey. Pues te vi cuando fui a Brasil, güey. Y me contaste una anécdota que no sé si la recuerdas, güey, que tenía que ver con una salsa de soya, güey, que dije, no mames, güey. Esto es de lo más ilustrativo que he escuchado de Data Science en mi vida, güey. No sé si la puedes contar, güey. Sí. O sea, se cuenta que... Es que si Data Science se convirtió en una palabra muy... Es
que no significa nada. O sea, mucha gente te dice, trabajo en Data Science. Y es de que, bueno, ¿y qué haces? Sí. Y entonces embarca un rubro muy grande, ¿no? Porque es desde... O sea, si tú construyes tableros, visualizar información, puedes decir que estás en Data Science. Ahora, dentro de los que hacen Data Science es como que, ay, güey, pero haces tableros. Pero tiene su ciencia. O sea, cómo visualizas toda la información tan grande. Y luego hay una parte de cómo creo base de datos, cómo... Y realmente donde la parte más difícil de Data Science es cómo toda la información que tengo, cómo la transformo en algo que a mí... O sea... Y es algo que es con las empresas. O sea, por ejemplo, hay empresas muy viejas que tienen chingos de información, pero no tienen los sistemas para analizarla. O sea, están guardados en diferentes lados, está bien cabrón juntarlas. Y luego tienes empresas nuevas que tienen lo mejor, o sea, el Ferrari de transformación de datos, pero no tienen datos. No tienen datos, sí. Entonces, a veces tienes ese. Y tienes gente que se va de empresas bien grandes a nuevas y dice que, wow, tengo todo, pero no tengo datos. Y luego al revés, ¿no? Entonces, Data Science tiene mucho que ver, si lo divides en 3 partes, es cómo capturo la data, dónde la guardo, y luego cómo la modifico o para cómo sacarle los insights o lo de adentro, y luego cómo lo visualizo. O sea, cómo veo la data y digo, ok, tomo decisiones, ¿no? Entonces, uno de los proyectos que a mí me toca trabajar es un supermercado en Australia. Empieza a vender seguros de autos, ¿no? Entonces, la apuesta de ellos es, o sea, de los seguros de autos, es que tengan mucha gente que esté pagando y la idea es que nadie choque, ¿no? Claro. Ese es el modelo de negocio como en su mejor versión. Sí, ¿no? En su mejor versión. Sí, como que lo más así. Yo creo que desde los seguros médicos hasta los seguros de la impresora, ¿no? O sea... Por eso te hacen una evaluación y te ponen el deducible muy alto si estás como con una enfermedad o si te gusta ir a esquiar a las montañas, a las pinches banderas verdes o algo así, ¿no? Ajá, exacto. Te incrementa la prima. Sí, porque entonces empiezan a ver tu perfil. Obviamente todos sabemos que conforme más edad tienes, o sea, tu prima es obviamente más alta porque bla, bla, ¿no? Y entonces esta compañía empieza a vender seguros de autos, de carros, y empieza a detectar que está teniendo muchos choques en un segmento de la población. Y choques muy drásticos, o sea, pérdidas totales y cuando veías la lista de los nombres, todos eran nombres chinos. No, o sea, literal leías los nombres y todos eran chinos. Y entonces ellos empiezan a decir... Y bueno, la demográfica de Australia en los últimos años, o sea, de 6 años para acá, ha sido que llegan más de 150,000 chinos cada año, por ejemplo, al estado de Victoria y de New South Wales. O sea, una migración muy cabrona de chinos. Sí, gigante, pero imagínate, ¿no? Ni modo de decir, güey, eres chino, te cuesta más el seguro. Bueno, entonces ellos... Eso sería algo medio... No, o sea, yo creo que... Literal. Sí. Huele mal, menos se ve en Australia. Mal. Es que esa es la cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, racismo obviamente está mal. Pero sí... Ok, racismo está mal, sí. Ya, regresemos. Ten cuidado, amigo. Pero, por ejemplo, la palabra discriminación... Decimos que es una mala palabra, ¿no? Y no es mala palabra. Pero no, realmente, o sea, el latín es discriminare, que es diferenciar, ¿no? Entonces yo siempre digo que es como discriminación de datos. Como si tú vas a hacer un guacamole hoy en la tarde y tú vas al supermercado, vas a discriminar los aguacates y vas a querer uno que esté más negro, que esté más suave, lo que sea, ¿no? Si está muy verde, pues no, discriminas ese porque hay ciertas cosas que no tiene. O sea, esa es la discriminación, ¿no? Que lo usas todos los días para tomar decisiones y saber que sí y que no. Entonces, el racismo es una discriminación que está equivocada estadísticamente. O sea, está mal no solamente desde el punto de vista ético, moral, sino está mal desde el punto de vista como estadístico, porque tú estás agarrando un atributo que no es el factor más importante para predecir el resultado, ¿me entiendes? O sea, no importa si nacieron en el territorio chino o tienen nacionalidad para saber si vas a chocar o no. Eso es lo que vas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué en la data estábamos viendo que los chinos chocaban más que, por ejemplo, la gente blanca o australiana típica o incluso japoneses o gente que venía de Asia, pero de otros países o Londres o Alemania o lo que sea? ¿Por qué estos nombres están así? Ahora, lo que no puedes hacer es decir, porque yo podría hacer un programa que buscara una base de datos, todos los nombres chinos y si se inscribe uno, pues lo rechazas. Pero ahí cometerías 2 errores. Uno, pues estás haciendo racismo, ¿no? Pero el otro error que harías es que hay muchos chinos que no chocan. Hay muchos chinos que son de 2ª, 3ª generación que crecen con las leyes de conducir de Australia. Entonces, ellos manejan como, o sea... Que a fin de cuentas esa era la razón que estaba arrojando que chocaban, que no se adaptaban
Es que lo que pasaba es que desde hace unos años permitieron que cuando tú sacas tu permiso de conducir pudieras tener un traductor. O sea, por ejemplo, yo soy chino, voy a Australia a sacar mi licencia. El gobierno permite que haya un traducor en el asiento de atrás. Entonces, porque antes lo que pasaba es que el que te hacía la prueba para sacar la licencia te decía en inglés. Entonces, si el chino no hablaba inglés, no podía sacar su licencia porque no podía seguir las instrucciones. Yeah. Y tampoco podía leer cuál era la salida. Entonces, tú vas en el freeway, la carretera, y te dice, salte en la salida que diga no sé qué. Pero como no pueden leer... Sí, entonces, pero pues no mames, no manejes. Sí, entonces, sí, digamos que es algo que también es un riesgo. Pues... ¿Te ponen un traductor o eso es nada más en el momento en el que sacas la licencia? Cuando sacas la licencia. O sea, para sacarla... Es que la licencia solo para la prueba. China no te la valen en Australia. Ok. O sea, tienes que sacar... la misma con la mexicana. O sea, bueno... ¿No vale tampoco en Australia? Si vas de turista, sí. Pero ya que si sacas tu residencia... O sea, por ejemplo, si yo me fui a vivir a Australia, si yo voy a manejar un fin de semana como turista... si tú te vas de turista, no vas a sacar un seguro de auto de un supermercado. Vas a ir a Hertz o a donde sea y vas a pagar el seguro. Este seguro de supermercado es para gente que vive ahí y tiene un carro. Entonces son residentes. Entonces gente que tiene que hacer la prueba de manejo. Pero en la prueba de manejo... empezaron a dejar que hubiera traductores en el asiento de atrás. Entonces el traductor le decía, oye, te dice que te salgas en la próxima salida que va a ocurrir en 2. Entonces te traduce tanto las instrucciones como lo que está sucediendo en el campo visual. Pero en la vida real, lo que tiende a pasar es que ellos están en una carretera, un freeway de 4 o 5 carriles y... si no me salgo en esta salida, me tengo que esperar otros 15, 20 minutos. Pues ahí les voy, ¿no? Entonces, 4 o 3 carriles se lanzan y son choques bien fuertes y pérdidas totales. Entonces, haz de cuenta que lo que yo empecé a ver es muchos de los chinos de segunda generación o tercera generación, pues ellos crecen viendo, o sea, sabiendo leer, obviamente, y manejan muy bien. Y ahora también hay chinos que vienen de allá que también saben manejar, pero pasan mucho que por la lectura pues no saben. Pero es una barrera muy cabrona. Estadísticamente hay una desviación ahí. Y entonces también que muchos de los que se vienen ya son más grandes y es bien difícil perder ciertos hábitos de manejar. Vas a Ciudad de México y la gente maneja muy pegada, ¿no? O sea, y es muy... o vas aquí... Monterrey muy agresivo. Ahorita estoy viendo el Australian Open y lo tengo viendo años. Entonces, más o menos... creo conocer un poquito la idiosincrasia del australiano y es un loco. Es alguien muy como exalta. Así son en el tráfico, güey. O sea, sí te puede ir pitando un vato si vas por el carril de alta velocidad y no vas a la velocidad correcta. No, bueno, en el tráfico han hecho mucho para reducir, porque antes chocaban y se morían de que mucha gente, porque es que es una cultura de mucho alcohol. Es cierto. Entonces, por eso la respuesta del gobierno es, o sea, si tú manejas 2 kilómetros o 1 kilómetro arriba del límite, es multa. O sea, y si manejas 10, 15 kilómetros más arriba de lo que permite, te quitan el carro y pierdes la licencia por 2 años. Entonces, realmente en la carretera nadie va a 180, o sea, 110 y así te la llevas toda. Y así van todos. Es bien raro ver a alguien que maneje más. Entonces, la verdad, manejan muy bien. O sea, no... Excepto un segmento de la población que identificaron. Entonces, ellos llegan conmigo y me dicen, oye, estamos teniendo este problema. Y el problema es que si la tendencia de migración sigue como está y nosotros seguimos teniendo esos accidentes, ya no es tanto negocio para nosotros seguir ofreciendo este servicio. O tenemos que subirle la prima a todos y ya no vamos a competir también con lo que está en el mercado. Entonces, ellos me dicen, haz de cuenta, ¿cómo tú me puedes ayudar a encontrar a estas personas sin que me digas es chino? Porque eso es, o sea, es ilegal. No, o sea, es ilegal. Entonces, y entonces, como son un supermercado, yo tenía acceso a la información. Entonces, por ejemplo, tú vas a Soriana y si tienes la tarjeta de puntos de Soriana, cada vez que tú compras, todas tus compras quedan registradas ahí. Así es. Sí. Entonces, yo lo que hice por un mes y medio es que iba con un chinillo, bueno, un chino, con todo respeto, pero era un chino, era un chaparrillo así. Sí, pues todos los son. Dijo, no empecé. Tranquilo. Sí, Yao Ming era una mamá, una fuerza. Entonces, era un chino chaparrillo. Y yo iba caminando con él y él me decía, esa familia es china. Porque yo no sabía identificar... Exacto, si eran de Vietnam o japoneses. O sea, ya después de tanto tiempo vivir allá, sí, empiezas acá, coreano, Japón, así. Pero me decía, ellos son chinos
Y escuchando el diálogo, él me decía, ellos le dicen, tiene un término medio racista que es FOB, Fresh Off the Boat, recién bajados del barco. Uy, güey. Pero sí. Pues sí, como wetback. Ajá, sí. O como el mexicano, bueno, el español que llegaba y que era criollo y luego, o sea, que hasta cambiaba cuando era segunda generación o tercera. Pero eso, mulato yo nunca escuché a un blanco decirlo, pero era un término que ellos usaban entre ellos. O sea, estabas en un antro con tus amigos chinos y ellos te decían de que, ellos son FOB. O sea, son de que cacan de como si los mexicanos en Estados Unidos de que, esta raza es mojada. No sé. Sí. ¿No? Entonces, yo me iba caminando con él y él me decía, ellos son chinos de primera generación que acaban de llegar. Entonces, nosotros medio los seguíamos y anotábamos las cosas que ellas compraban. Y luego... Ya pedías esa tarjeta de datos. Sí, entonces yo lo notaba. Y entonces empecé a ver todas las compras de ellos. Y luego al mismo tiempo hacía compras. Veía lo que otra gente compraba. Entonces la idea es que... A ver si hay algo que ellos compran que sea único de ellos. Que otras personas no compran. Y entonces... Después de un mes de juntar todos los datos... Lo que la empresa te hace es te hace una prueba. O sea, pone en prueba tu modelo, ¿no? Yo traté de conseguir un modelo. Y te enseña... ellos ya saben quién es y quién no es. Y te dice, ok, te voy a dar estos 200. Quiero que tu programa me diga... quién es para probarlo y ahora sí para ver si funciona. Y ellos ya tienen la respuesta y te lo checan, ¿no? Y yo lo que descubrí es que de los de primera generación, ellos les gusta mucho comprar todos sus productos en mercados chinos. Sí. O sea, en barrios chinos. Donde nadie habla inglés. Tú entras y es de que necesitas... Y entonces ahí vas, ¿no? Pero había una salsa que ellos compraban. Una salsa que usan para preparar pato. Que el supermercado lo importaba de China. Pero nadie más lo tenía, no sé por qué. Y solo... O la tendencia de que lo compraran gente de primera generación era altísima. Es lo que más extraña, ¿no? Sí. Digamos, como que de rebote. Sí. Tajín, güey. Exacto. Entonces... Salsa, ¿no? Ahí siempre tienen la sección que es como... Por ejemplo, la mexicana están los tacos duros del Paso. O sea, el Paso tacos y está como el taco shell o la esta y productos mexicanos. Y había una de cosas chinas. Y entonces... Pero... Yo puedo comprar cosas chinas. O sea, si yo digo, todos los que son esos son chinos. Pues no, porque hay australianos que preparan recetas. Sí. Pero esta receta como que no era un producto que en las recetas de internet... Porque bueno, otra cosa que hice fue que bajé las recetas más populares que hay en internet. O sea, haces un web scraping, sacas esas recetas. Y ese producto no estaba tan promocionado en las recetas. O sea, es decir, no es probable que un colombiano en Australia agarrara esa salsita y se preparara algo porque no estaba. Entonces, cuando me hacen la prueba, tiene como 93 o 94% de atinarle a que son de primera generación. Entonces, ya no estoy diciendo estoy discriminando si eres chino, sino estoy discriminando que la gente que compra esta salsa es más probable a que choque. Hay una correlación entre esa salsa y el choque. Sí. Pero pregunta... En la línea de lo... ¿Eso es también para que los dueños del supermercado puedan presentar... o es como más... es de forma interna, ¿no? O es como que para puertas para afuera no se enteren que hay una tendencia de negarle seguros a chinos. No, entonces lo que sucede es que... tú cuando vas al supermercado... te dan el recibo ese, por ejemplo, y atrás viene toda la publicidad, ¿no? O te llega tu correo publicidad de la semana. Entonces, a esas personas que identificamos, no les enseñamos publicidad de seguros de carro. Entonces, reduces mucho. Uno, reduces tu gasto. Pero lo que termina pasando es que todos tienen que tener seguro de automóvil, por ley, ¿no? Entonces, no solamente dejo de tener clientes malos, sino que mi competencia los agarra. Entonces, lo que estoy haciendo es que ahora... eso es o sea, doblemente competitivo. Eso estuvo filoso. ¿No? Sí, o sea, porque entonces... Como cuando en fútbol le quitas un delantero a tu equipo competidor directo, ¿no? Como Nico Ibáñez, ahora que Tigres se lo quitó a Pachuca. Pues, o sea, te haces de un atacante y aparte debilitas a tu... Sí. Digo, acá sería la inversa, pero algo así, ¿no? Sí, o sea... Ese principio. Como en juego de guerra, no solamente tengo +1, sino tú tienes -1. Entonces, son las diferencias de 2, ¿no? Entonces, va a llegar un punto donde, como todos lo estamos mandando para allá o para la otra competencia... Porque, por ejemplo, generalmente la gente de más dinero compra no compra el seguro de autos del supermercado, ¿no? Compra como que otro que tenga más premio o lo que sea. Pero ese mercado realmente nomás está competido entre supermercados y otros chafillos. Pero entonces, en tu segmento, claro. Tu segmento está súper bien protegido. Sí, güey. Incluso, este fue... Digo, nada más para terminar, pero hice otro con una aseguradora en una... Ellos hicieron una inversión muy grande en un supermercado en un país latinoamericano. Okay. Y me dicen, oye, Rodrigo, tenemos... Porque yo ya había hecho este proyecto. Me dicen, oye, tenemos...
un proyecto de una aseguradora que compró un supermercado y quieren saber si puedes hacer algo con esa data. Entonces yo le dije, pues dime qué tienen de tarjetas, su base de datos. Y la verdad es que lo tenían muy bien acomodado, entonces puede hacer varias cosas. Y uno de los gastos principales que tienen las aseguradoras, pero esto era de aseguradora de gastos médicos, por ejemplo, es todas las enfermedades relacionadas con la obesidad, diabetes, ataques al corazón, etc. Entonces, yo lo que pude empezar a determinar, una es, yo podía decir si era una persona soltera o casada. Ajá. Y luego yo podía saber si la persona acababa de empezar a vivir con más gentes en base al tipo de compras que tenía y cómo cambiaba. Y luego, una de las cosas que te das cuenta es que cuando se hace una familia, o sea, el papá y la mamá empiezan a tener hijos, los hábitos de la mamá son los que se le pasan a los hijos. O sea, por ejemplo, yo tengo a un señor que siempre ha comprado... Familia tradicional. Eso que estás diciendo, carnal, lo puedo comprobar como no tienes idea y te lo he contado fuera de... Yo tengo unos primos que son Olvera Moreno y yo soy Moreno Olvera. Ya sé qué ejemplo vas a decir bien, cabrón. Y es increíble lo que estás diciendo porque... No sé si vaya por ahí, pero como mis primos son la mamada, la neta, pero son un desmadre. De hecho, Fer es amigo del buen Cavazos, que es amigo tuyo también, te lo puede combinar. Son la mamada, pero son desmadres porque mi tío, que es el hermano de mi mamá, que en paz descanse mi tío, es el que se iba a trabajar. Entonces a ellos los educó mi tía, que es la prima de mi papá. Estoy medio revolviendo, pero es la Moreno, que es el gen desmadroso. Sí. El Moreno es el gen desmadroso. El Moreno, que es en mi caso, mi papá es el desmadre. Acá, gen de bandido. Mi papá se iba a trabajar. Mi mamá nos educó, que es la del gen más de hacer las planas y ponerle fecha y margen a los libros. Forrar y todo el pedo. Fue la que nos educó. Entonces, los Moreno Olvera somos un poco menos desmadrosos. Con más hábitos de la mamá. Pero ellos son más desmadrosos, pero menos yugo. Y son combinaciones como igual. Estamos curtidos en lo mismo. Son, insisto, mis primos hermanos. Pero me doy cuenta cómo influyó muy distinto que mi mamá se quedara para educarnos a nosotros, siendo la Olvera, y su mamá, mi tía Marta, se quedara educándolos a ellos, que es la Moreno. Entonces cambian radicalmente... pues cuestiones estructurales casi. Y es lo que mencionas acá. La mamá es la que hereda los hábitos, ¿no? Sí, entonces... Y de consumo también. Es que sí. O sea, ella hace casi todos los consumos de qué vamos a consumir de comida en la casa. Entonces, lo que ella ya traía de tradiciones o hábitos de consumo alimenticios, ella lo trae a la casa. Entonces, para mí era medio irrelevante qué comía el papá. Porque es la mamá la que te determina. Tú podías tener un papá bien saludable, pero si la mamá, o sea, la que se va a convertir en mamá, no tiene buenos hábitos, esos son los que se pasan. Entonces, ¿qué pasa? Se acaba de casar una pareja. La mamá tiene muy buenos hábitos de alimenticios. Entonces, cuando empiezan a llegar los bebés, yo los quiero atacar con publicidad de seguros médicos porque sé que no voy a tener problemas de diabetes, no voy a tener problemas de... Entonces va a ser un muy buen cliente por mucho tiempo. Pero sí, por ejemplo, si los dos papás están atascados de Doritos y de lo que sea, entonces... Y empiezan a llegar los hijos. Yo sé que ellos... O sea, ya estamos viendo diabetes tipo 2 o lo que sea a bien temprana edad. Y sobre todo, México tiene un problema de obesidad súper grande. No era aquí, diabetes. Pero de diabetes. Ajá. De diabetes es uno de la OCDE. Y entonces, lo que va a pasar es que eventualmente yo voy a tener que estar pagando la insulina por 20, 30 años. Sí. Entonces, ¿qué hago? Hago lo mismo. Entonces, veo tus hábitos de consumo en el supermercado, alimenta mi estrategia de marketing y elimino... A cierta gente se lo enseño, a cierta gente no. Sí. Y entonces, bueno... Sí, no es que si llegues no te lo vendo. No. Tú eso iba a preguntar yo. Como quiera, sí sería un tema muy delicado el negarles un seguro por conocer sus hábitos. No es nada más no promocionar. Es no promocional. Pero tiene un efecto muy importante en la promoción. Claro, claro. Definitivo. Claro. Entonces... y ese, por ejemplo, el de China fue la primera... A mí no me importaba realmente lo que estaba haciendo. A mí me interesaba lo que era capaz de hacer el modelo. En el de los supermercados era lo mismo, pero sí una parte donde pues hablas con amigos de que estoy haciendo esto en el trabajo y no sé qué, y me decía, güey, pero ¿crees que está bien? O sea, ¿crees que está bien? Porque uno de los problemas, sobre todo en Latinoamérica, es que no hay una protección de datos del consumidor. Sí, definitivamente. ¿No? Es... Hay en ciertos sentidos GDPR, la ley de California, etcétera, pero
Pero realmente muchas empresas agarran tus datos y vale madre, lo venden. Y no te van a perseguir legalmente. Y la verdad es que no nos damos cuenta en todas las maneras en las que nuestros datos lo usan. O sea, por ejemplo, también en marketing hay empresas que pagan a las apps que las mujeres usan para la menstruación, para llevar el ciclo. Sí. Esa información también se vende. Entonces... Muy cabrón. Entonces yo puedo hacer grupos de qué mujeres andan en este periodo que son más o sea, bueno, hay una propensidad mayor a comprar cierto tipo de productos y atacarla con esos productos en ese entonces. En esos días. En esos días. No, hombre, entonces, bueno, mames. Es que sí, es una mamada. Ya sé a dónde ha llegado eso. Sí, porque si optimizas y te rinde más un 5%, un 10% tu budget, estás hablando de cantidades de dinero. Y es que, o sea, sí, ya en macro es una mamada. Sí. Cuando tienes super apps donde no pagas o aplicaciones donde no pagas y la usas, realmente crear una app, por más simple que sea, te metes $100,000, $200,000. O sea, sí, más el mantenimiento. Ajá, o sea, sí, tienes que tener desarrolladores webs en Apple, que están en Android, en Kotlin, y estás todo esto. Entonces, pues, tiene que tener algún dinero. Y entonces, como dicen, ¿no? El productor estuvo, lo que sea, pero, pero no te das cuenta. Creo que pensamos muchas veces de que, me están siguiendo. El gobierno quiere saber qué pienso. De que, bueno, sí, pero también hay toda otra parte donde realmente te empiezan a meter en grupos y a aventarte publicidad. Claro. Sí. Rods, te quiero preguntar algo nomás que no estoy seguro si lo puedes contar o no. Si no, no hay pedo. Pero pasaste una experiencia donde un compañero de trabajo te hace un chiste sobre ti y se empieza a escalar de una forma muy enferma. Chinga, eso ¿la puedes contar o no, güey? No digas que no lo puedes contar, güey. Me encantó la premisa de eso. Si no cortamos aquí. A ver, ¿en dónde fue eso, hermano? Desquítate aquí con esa mierda, güey. No. Es una gran historia, pero a lo mejor no se puede. Qué enchandido. Pasamos a la siguiente. ¿Sabías o no? Mira, si nos lo ganamos, lo cuentas al final. Ok. Pero piénsalo durante... Sí. Pasemos mientras a la experiencia más cercana que viviste ahorita, güey. Porque te vi en Brasil, güey. Y me dijiste, me voy a ir a Medio Oriente. Y te dije, no mames, me despedí muy bien, güey. Porque esta es la última vez que no tanto, no lo quiero dramatizar. Pero la verdad es que sí había peligro fuerte, güey. Eso es la verdad, porque te fuiste a hacer, pues, no sé si llamarle servicio social. Supongo que sí, porque vas con una ONG. Sí. Y platícanos un poco, güey. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue esta experiencia? ¿En qué te vas primero? Y luego sé que hay cambios también. Ya. O sea, yo vengo de estar 7 meses en Líbano con refugiados. Sí. O sea, ahí en la frontera de Siria. Pero al principio el proyecto era que yo me iba a ir a Irak. Sí, me acuerdo. Entonces, el año pasado yo empiezo a viajar. O sea, empiezo a ir a muchas oficinas de todo el mundo. Estuve como en 32 países en año y medio. Y una de las oficinas que me toca ir es en Cairo. Entonces, yo subí un Instastory en Cairo. Y uno de los chavos con el que había trabajado para el supermercado me dice, hey, yo estoy en Cairo. Ajá. Y ya random. Y me dijo... ¿De los de la historia que nos acabas de contar? Sí. Okay. Entonces, yo había trabajado con él en ese modelo y le gustó y trabajamos muy bien en equipo. Él me dice, estoy en Cairo, vamos a cenar. Y bueno, fuimos a cenar. Y me dice, oye, yo estoy trabajando para una ONG que ha detectado en campos de refugiados en Irak mucho abuso sexual a niños. Okay. Tanto de trata como de abducción, niños y niñas. Entonces me dice, queremos ver si tú puedes ayudarnos a hacer un modelo que ayude a predecir que ocurra, o sea, un crimen de índole sexual con niños. Entonces él me empieza a platicar y yo en mi mente estoy como que, pues, ¿qué puedes hacer? ¿No? Entonces empiezo a pensar, una regresión logística donde empiezo a meter estos factores, no sé qué. Y le digo, oye, ¿qué datos tienes? O sea, ¿qué información puedo jugar? Y me dice, no tenemos nada. Sí, no, hay que de cero. Es cabrón, güey. O sea, necesito miles de datos para empezar a hacer algo porque... Bueno, entonces empezamos a hablar y me dice... Y él al final me cuenta la historia de 2 niños que fueron abusados sexualmente, ¿no? Y ahí fue súper duro. Y le dije, mira, no sé si puedo hacer algo, pero cuenta conmigo. Yo te ayudo. Yo seguía trabajando, pero tenía como un side project en el que empecé a trabajar. Entonces, él me dice... Bueno, yo le hago la pregunta, ¿cómo sabes que hay abuso sexual? O sea, hay un reporte en un lugar donde esto y me dice, no, es que lo escuchamos. O sea, la gente ahí en el campo nos dice. Entonces, yo empiezo a leer la literatura y empiezo a ver cómo detectas o cuáles son las señales. Y una que era muy común, que es transcultura y transedad, es que
cuando los niños se sienten muy... han sido víctimas de abuso sexual, una de las cosas que hacen es que te quieres hacer menos atractivo. Entonces se empiezan a poner orina o popó en el cuerpo para oler feo o ser desagradable y que tú ya no quieras tocarme, ¿no? Entonces es efectivo porque entonces soy muy desagradable para la persona, pero el precio que pagas es que eres desagradable para todos. Entonces ya no tienes amigos, ya no puedes ir a la escuela, ya no puedes entrar a la mezquita o a donde sea. Entonces realmente te empiezas a aislar cada vez más y tu desarrollo emocional y social claro, debe estar, está fuertísimo. Es muy fuerte eso que acabas de decir. Entonces... Inconscientemente tiene mucho trasfondo eso, güey. Claro. Que haga eso la víctima habla como... De una repulsión consigo mismo, güey, en donde es... Y el mecanismo, o sea, el mecanismo psicológico intelectual que llega a tener la idea de esa estrategia es bien profundo, güey. Sí. Porque habla de entender la apreciación, qué es lo que yo tengo de valor, cómo lo cancelo. O sea, hay mucho que juega detrás de cómo llegas a esa estrategia. Que a lo mejor no lo enuncias, pero sí pasó de forma abstracta. Pasa en todo el mundo. Pasa en las cárceles, pasa en... Y que también depende en la etapa en la que esté... define N cantidad de cosas. Por ejemplo, la orientación sexual, güey. Los abusados por sacerdotes, en muchos casos, en muchas ocasiones, a cierta edad, en un futuro, batallan para lo que platicábamos, romper ese triángulo edípico y la orientación sexual, por lo mismo que sienten una culpa, es trastocada. Es trastocada. O sea, no digo que se cambie, pero es trastocada. Pero bueno, qué loco eso que mencionaste. Sí me puso la piel de gallina, Carlos. Entonces... Entonces yo leo eso, yo le dije, oye, quiero que vayas a las escuelas y a las mezquitas y a instituciones que tengas como enseñanza y dime si los maestros te pueden decir si han habido niños con estas características. Entonces yo busqué en la Asociación Americana de Psicología cuáles eran las señales más claras. Esa es una muy obvia, pero hay otras. Entonces él va con su gente y empieza a ir al campo y empieza a sacar números. Y entonces yo me acuerdo que él me manda un mapa porque estamos hablando de un campo de refugiados de 100 y tantos mil personas. O sea, no es un campamentito. No mames, es una ciudad. Pues es que es una ciudad en crisis, es Allende, güey. Es una ciudad o más grande. Entonces lo que yo hice fue dibujé un mapa, lo pongo en cuadrícula y en base a los números yo empiezo a pintar zonas rojas, verdes y amarillas. Yeah. Entonces empiezo a ver dónde son las áreas de más peligro y de menos peligro. Entonces habían unas áreas predominantemente verdes donde no han habido reportes de ese tipo. Ahora, claro que estás trabajando con muchos supuestos no hay data, proxies, pero esto es la única información que tengo. Aquí la estoy... Es lo mejor que se puede hacer con es la mejor data que tenemos hasta el momento. Ajá. Entonces... La pregunta después que te haces es ¿por qué hay zonas rojas y por qué hay zonas verdes? O sea, porque aquí hay mucha abuso y acá no. Y entonces, y bueno, ahí eso es un periodo de 5 meses donde estoy pidiendo información. Él tenía gente que trabajaba para él que bueno, eran entre kurdos, iraquíes. Entonces tienes el problema de idioma, tienes el problema de que no entiendes, o a veces les pedías cosas y no te las mandaban. Pero al final, lo que logro entender es que los niños que estaban en las zonas verdes eran niños que desde chiquitos habían nacido en las calles o crecido en las calles de, por ejemplo, Bagdad, Irbil y otras, Mosul. Y entonces eran niños que siempre estuvieron en la calle. O sea, siempre fueron niños de la calle. Los niños de las zonas rojas eran predominantemente de lugares rurales en Siria. Entonces, te puedes imaginar como si fueran animales, haz de cuenta, que los que crecieron en la calle están acostumbrados a tener leones cerca, están acostumbrados a tener predadores, entonces están muy alertas. Los niños que vienen de estos lugares rurales son pueblitos, si le puedes llamar eso, pero de 100 personas, 50 personas, donde el peligro es no te pares atrás de la vaca, no te metes en medio del caballo, pero no es hay un señor que te quiere hacer daño. O sea, eso no está en su radar. No está exacto. Entonces... yo le empecé a decir, o sea, yo hablando con él de lejos, le decía, quiero que estés un rato en los sectores verdes y veas el comportamiento de los niños. Entonces sucede un fenómeno bien interesante donde en la mañana los niños salen y están viendo todo lo que está pasando en su zona. Y en la noche se regresan y esa información se la dan a un líder, que es como el líder de la pandilla. Y él en base a lo que escucha, dice, mañana nadie sale. Está muy raro allá afuera. Entonces se quedan 2 días adentro y no sale nadie. Entonces los predadores que están ahí buscando se pasan a otra zona. No hay nada de fumo. Pero, perdón que te interrumpa. ¿Cuál fue tu primer criterio para sectorizar zonas verdes y rojas? ¿Nada más la incidencia de que aquí se estaba dando mucho? ¿O cómo das con esa primera colorida del mapa? Primero hice uno muy típico que era, o sea, cuadrícula. O sea, como si vieras Monterrey.
Pero es más complicado que eso porque... Bueno, es que tienes por ejemplo, los sunnis. Tienes los shias. O sea, en musulmán, la división. Y luego aparte tienes... pues los kurdos que vienen de acá. Y luego tienes los que escaparon de ISIS. Y entonces... yo iba creando un mapas uno sobre otro. Y luego, bueno, más o menos estado económico. Entonces, yo lo que hacía, le decía... en esta área, ¿cuánto dinero gana la gente? Pero... hay una parte bien difícil porque la gente te miente porque piensan que le vas a ayudar. Es decir, si yo voy y la familia me dice, ganamos $10 al mes. No le vas a ayudar. La ONU es más probable que le dé un apoyo social que si me dice que gano 50. Entonces, todos te mienten en la información. Entonces, todo el estado económico está bajo. En ese que es uno de mis programas favoritos recientes es el de Chernobyl de HBO. Sí, vi, güey. Está muy loco, muy buena serie. Y la escena que se ganó para mí de parte de Data Science es... hay una escena donde ya explotó el reactor. Están en la mesa ahí con Gorbachev, creo. Y él dice el general de que ya me reportaron que son 40 Roentgens. Es como 3, ¿cómo se llama? Rayos X, no hay peligro. Y el científico le dice... lo que me preocupa del 40 Roentgen... es, para empezar, no son 3 rayos X, son más. Pero dijo, es que eso es la máxima medida que alcanza a leer una máquina que ellos tienen. Entonces, reporta 40, pero el aparato es lo máximo que reporta. Claro. Entonces, hay a veces te habla que tú puedes tener datos, pero necesitas entender el problema y necesitas entender la medición. Porque si no, tú vas a hacer acciones en base de... Qué loco eso. ¿no? Entonces... sí, está chido. No he visto la serie. Pero... sí, esa escena está... aburridona, pero bueno. pero sí, como contemplativa. Y aparte como que está en una sepia, güey, como que si sientes que estás en esa época. Está muy loca la serie, güey. Entonces... cruda. Entonces tú siempre estás operando... como no estoy ahí y no sé cómo operar, pero empiezas a hacer supuestos, empiezas a trabajar. Después ya empiezo a cambiar un poco las... ya no son cuadrantes tal cual. Tienes tantitos cambios por unas cosas geográficas, pero también porque ya empiezas a ver cuáles son las comunidades. Es decir, la persona que vive aquí va a su supermercado, aquí va a la mezquita, esta es una zona, esta es una colonia, si quieres imaginártelo, ¿no? Aquí es donde ocurren todas sus actividades sociales. Y entonces, lo que empezamos en el proyecto es que los niños sirios los mandábamos con los de Irak y ellos los empezaron a entrenar. Entonces el niño salía y estaba todo tonto y le metía un zape y le decía, pon atención de que acaba de pasar algo importante. Y entonces luego ese niño lo reinsertas con los sirios a que pase el conocimiento. Y lo compartía. Entonces, porque el problema que tienes es, tú tienes que ser más fuerte el individuo, no puedes pelear contra... o sea, bueno, eso lo está haciendo. Sí, o sea, tú tienes que decirle, oye, allá afuera hay maldad, güey. O sea, y es que la verdad es que tipo, a veces te imaginas que el abuso sexual es un señor escondido atrás de un arbusto, pero realmente en el 90 y tantos % de los casos es un familiar, es alguien súper cercano. Correcto. Pero en ese caos de la guerra, de gente entrando, etcétera, ahí sí es alguien extra. O sea, es muy probable que sea... porque llegan solos. O sea, hay muchos huérfanos, hay muchos niños que no tienen familia, hay muchos niños que se lo dieron a alguien más para que lo cuidara. ISIS por mucho tiempo estuvo secuestrando a niñas kurdas y las agarraban de esclavas sexuales. Entonces tienes niñas raptadas desde los 4 o 5 años y que fueron raptadas. Entonces ahí sí es un lugar de peligro donde están. Y entonces yo empiezo a trabajar con ese proyecto, pero cada vez estás en desarrollo. O sea, yo me sabía los nombres de niños de sectores, o sea, todos los que me dan en la lista. Y llega un punto donde dije, es que necesito estar ahí. O sea, necesito estar ahí para poder hacer más, porque no me están dando la información. Sí, lo cuantitativo ya lo teníamos, pero te faltaba la parte subjetiva, ¿no, güey? Sí, porque yo decía, es que este programa sí va a funcionar. O sea, llega un punto donde ya lo entiendo, pero necesito estar ahí. Entonces, ahí es donde tomo la decisión de, pues me voy a lanzar. O sea, entonces yo hablo con él y le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero estar ahí. Y me dijo, pues vente. O sea, aplica para la visa. Y me dijo, ¿cuánto tiempo te quieres venir? Y le dije, pues me voy 1 año. Entonces yo renuncio a mi trabajo en diciembre o les doy 3 meses. Qué loco. ¿Renunciaste a tu chamba para perseguir ese proyecto? Sí. No mames, si eres una verga, güey. Es que... pues no mames, güey. Hubo 2 cosas. Yo durante la pandemia me hice australiano, entonces te dan tu pasaporte australiano, ¿no? Y cuando te dan tu pasaporte australiano, hay una ceremonia donde te da la bienvenida a alguien blanco, o en el sentido que son de descendencia inglesa, es decir, la gente que vino, como los españoles a México, los ingleses. Entonces, esa persona descendiente de 2, 3 generaciones te dice bienvenido a Australia, es lo que significa para esa persona ser australiano. Y te da la bienvenida a un aborigen o alguien de descendencia aborigen. Entonces, a mí me toca una señora que nos da la bienvenida y ella nos dice que en su tribu, cuando hay una junta importante, dicen...
hay una junta importante, la persona más importante de la tribu se pone en la entrada y a todos los que van a entrar les dice güey chica. Y güey chica significa propósito. Y dice, si tú no le puedes responder a güey chica o decirle tu propósito, él no te deja entrar a la junta. Porque dice que tener un propósito es como si estuvieras naufragado en el mar y te avientan un zapato y una llanta. Si no tienes, vas a agarrar lo primero que tus brazos puedan agarrar, pero no vas a agarrar lo mejor para ti o para el grupo porque no tienes dirección. Séneca decía como que para un barco que está en el mar que no tiene dirección, ningún viento es favorable. Porque nada más sopla, ¿no? Sí, güey. No sabes si vas a ir en dirección correcta o incorrecta. Entonces, si yo te dejo entrar a la junta y no tienes un propósito, no vas a agarrar la mejor decisión para el grupo. O sea, vas a agarrar la primera idea idiota y vas a decir, sí, esta. Y no va a ser lo mejor para nosotros. Y lo llevan más lejos y dicen que todos los días cuando tú te levantas en la mañana, la vida te dice, güey, chica, que significa propósito. Y si tú no le puedes decir a la vida cuál es tu propósito de levantarte esa mañana, te dicen, no te puedo dejar entrar. Y para ellos tú estás muerto. Entonces llega una oportunidad pendeja o una relación que no lleva a ningún lado y la agarras porque no tienes un propósito. O sea, no hay ningún viento que la vida te pueda dar que te va a llevar a donde tienes que ir. Entonces, para ellos lo más importante es tener un propósito porque significa que estás vivo. Porque los muertos no tienen propósito. Entonces, esa idea me pegó mucho y yo siempre he querido hacer algo social. O sea, tenía siempre esa idea. Y cuando empiezo a hacer este proyecto, yo siento... Es que este es mi güey chica. O sea, esto me mueve más que cualquier otra cosa. Y empiezan a hacerme la idea que después hago una fundación que se llama Güey Chica. Pero quiero darle propósito a la demás gente. Y quiero crear condiciones para que puedan tener propósitos. Entonces, ya tomo la decisión de irme. Y bueno, una cosa que te das cuenta después, pero siempre que vas a empezar un proyecto, piensas que tienes que decirle a la vida como qué estoy dispuesto a hacer, ¿no? O sea, yo estoy dispuesto a irme a Irak, estoy dispuesto... Pero la verdad es que nunca sabes lo que va a pasar. O sea, si tú le preguntas a un matrimonio que lleva 30 años, tú sabías todo lo que te iba a pasar, te dice no, claro que no, o sea, sí. Entonces, la vida lo que te pide cuando tú empiezas un proyecto es te dice qué estás dispuesto a dejar de hacer. Porque es normalmente las cosas que no has dejado de hacer que te mantiene ahí. Cierto, y te dice, ok, vas a empezar este proyecto. ¿Qué estás dispuesto a dejar de hacer y ponerme en este altar de sacrificio? O sea, para una persona gorda no es voy a correr 10 kilómetros, voy a ir... No. Estás dispuesto a dejar las donas. Estás dispuesto a dejar de ir los viernes de calantro y meterte 6 cocas o lo que sea. Y entonces, para mí fue, ok, estás dispuesto a dejar tu trabajo. Estás dispuesto a dejar tu comodidad, tu seguridad, etcétera. Y dije, pues sí, ¿no? Y cada vez, bueno, ahorita te cuento cómo fue la experiencia, pero cada vez me seguía pidiendo más. O sea, estás dispuesto a dejar esto y esto y esto. Y ya después de un tiempo ya sientes como todo se va como que alineando, como que la vida, ok, vas en serio. O sea, te voy a alinear las cosas para que vayas. Te voy a hacer cumplir tu propósito, digamos. Solo demuéstrame desprendiéndote, ¿no? Sí, que estás dispuesto a dejar. Y porque después... Cuando realmente es que estás dispuesto a hacer todo, güey. O sea, de que piensa en matrimonios o piensa en empresas o empresarios, ¿no? Sí, claro. Me gustó. Sí, eso está bien cabrón, güey, que no lo tenemos presente muchas veces, que el sacrificio es una parte bien importante de todo proyecto. Es una constante, por ejemplo, que encontramos aquí en el podcast. Lo vimos la semana pasada con Mau. Que decía, oye, güey, yo hice esto 4 años antes de que me rindiera frutos, güey. Y fue algo que me resonó. De cuenta que pum, o sea, me imaginé a Pato Machete, me imaginé a Juan... O sea, hacía un chingo de gente que ha estado aquí en este espacio donde estuvieron dispuestos a dar mucho tiempo, esfuerzo, sangre, güey. Como para... Antes de que, como dices, que la vida le acomodara todo, de repente, pum, ya, ahora sí, güey. Sí. Por eso, cuando vas allá a Real de 14... El huichol, el indio huichol, que es el que puede llegar a contactar ahí en el desierto, te dice que cuál es el tributo que me vas a dar. O sea, al menos yo no voy a impedir que recreativamente te pongas la loquera que te quieres poner, pero como también lo entiendo como tal de paga un tributo. O sea, deja algo a cambio de lo que vas a hacer. Y así mismo debe ser las cosas que obtienes, ¿no? Si las obtienes de forma muy fácil y en atajos, lo que hemos dicho siempre en este espacio, pues no saben a nada, güey. Se te deshacen como el algodón de azúcar al mapachito en el agua, cabrón. Sí. O sea, no sabe a nada, ¿no? Si no duele, si no deja una medio cicatriz o no sientes que te está costando mucho, pues la verdad no tiene una satisfacción de igual manera. Sí, claro. 100%. Y ya estando allá, Bueno, entonces yo
yo empiezo a hacer el trámite para ir a Irak y se me complica porque... Bueno, es que está complicado, pero... Bueno, no... Pero Irak se divide en dos. O sea, es el país, pero hay una parte de Kurdistán que no es un país en sí, pero tiene como su gobierno autónomo en el norte del país, ¿no? Entonces, cuando se mete la visa, se mete equivocado los papeles y después de un tiempo él me dice, oye, no va a salir tu visa, no va a salir por otros 3 meses. Entonces, se cuenta que ya se me ha empujado y yo nada más... Entonces, si yo me fuera cuando llegara la visa, nada más iba a estar 3 meses. Y le digo, no, es que no puedo estar 6 meses sin hacer nada. Y me dice, bueno, vete al Líbano y empieza a aprender árabe. Y luego de aquí te lanzas para acá y yo veo que puedo arreglar así, ¿no? Bueno, entonces dentro de ese tiempo que yo estoy esperando, me voy a Israel 3 meses. Y bueno, en Israel... Bueno, igual luego podemos regresar a esto, pero me hago guía turístico en un centro de arqueología. Una sinagoga del primer siglo, increíble. Sí, dando tours a 150 gringos, o sea, todos los días desde la noche. ¿Y me imagino bien pagado o no? Justo te iba a decir ahí, pues Israel es un país muy rico. Sí, Israel es un país caro. Tiene el Producto Interno Bruto de Noruega. Es muy chiquito. Es más chiquito que Nuevo León, Israel. Pero... Wow. Sí. ¿Es donde está el Muro de los Lamentos? Sí, en Jerusalén. El arca perdida y... sí, que es... Sí, está el Muro de los Lamentos. No es una teocracia, ¿verdad? Pero sí es, sí es inminentemente judío el país. Ah, bueno, sí. Es la tierra prometida, ¿no? ¿O no me estoy equivocando? Sí. O sea, Jerusalén... Sion, por eso dicen sionistas, Sion es el nombre de Jerusalén. Entonces, pues en el 48 ellos se independizan, lo que los árabes llaman al Nakba, que es la catástrofe, haz de cuenta, porque ya hay Palestina, bueno, uno se divide, pero Israel se independiza. Y luego, ya tienes en el 67 la Guerra de los 6 días. ¿La Primavera Árabe cuándo es? La Primavera Árabe ocurre como en el 2011. Ok. Que ya es más para acá. Pero haz de cuenta que desde que se funda el Estado de Israel, bueno, obviamente ha ido creciendo, pero ha sido un conflicto para todos los países alrededor, ¿no? O sea, y ha ganado todas las guerras Israel, o sea, siendo un país tan chiquito. Son muy poderosos. Sí. Muy poderosos. Pero bueno, regresaremos a Israel en un momento. Pero por lo pronto vas a Israel, estás ahí 3 meses. ¿Ahí empiezas a aprender árabe o no? Yo ya estaba aprendiendo árabe desde mucho antes. O sea, clases en línea, etcétera. Ahora, el árabe es un poco difícil porque tienes el básico, que es Fusha, que es el que hablan todos. O sea, el Corán, por ejemplo, se lee en el árabe y un chino uigur que lee el Corán lo puede leer también en Marruecos. O sea, todos ellos hablan el mismo árabe. Imagínate que la Biblia estuviera en latín y no importa dónde cualquier católico o cristiano pudiera decírtelo así. Pero no lo hablan. ¿Me entiendes? O sea, el árabe de Marruecos es muy diferente al levantino, es muy diferente al del Golfo, es muy diferente al egipcio. Pero hay una similitud, como por ejemplo el portugués con el español o el italiano. Ok, te entiendo. La raíz, pero digamos que es como que tienen la raíz, ¿no? Entonces, yo ya empiezo a tomar clases. En donde yo estaba en Israel, en el norte, por el mar de Galilea, hay mucho árabe israelí. Entonces, con ellos practicaba un poco. Y ese es el acento levantino, que es el mismo que se habla en Líbano. Entonces ahí lo empiezo a practicar un poco. Y ya después decido, oye, pues me tengo que ir ya me voy a Líbano. Pero Líbano es un país, o sea, yo no sabía, pero por ejemplo, ellos tienen una guerra civil del 75 al 90. Sí, por favor, si nos puedes dar un contexto, porque la mayoría de las personas, y yo me incluyo, ni siquiera sabemos apuntar Líbano en el mapa, güey. Entonces, un poco de contexto, porque yo me imagino los balazos al aire, que no sé si existen o no, güey. Me imagino una pobreza extrema que no sé si existe o no. Aquí hay muchos libaneses, ¿no? Sí. Refugiados que sus papás se fueron en tiempos de esa guerra, me imagino. Es que Líbano era... Bueno, le decían el Suiza de Medio Oriente, el París de Medio Oriente. De hecho, si tú lees la biografía del que ahora es emir el presidente de Dubái, él escribe en su biografía que cuando era niño él iba a Beirut. Y dice, yo de niño dije, algún día Dubái va a ser como Beirut. Va a tener estas calles, va a tener estos edificios. Ser una capital del mundo, Beirut. Era lo más increíble de Medio Oriente. Y entonces... Pero bueno, Beirut o Líbano tiene un problema que está muy sectarizado. Es decir, tiene cristianos y dentro de los cristianos tiene ortodoxos, tiene los armenios, católicos, maronitas. Y luego dentro de los musulmanes tiene sunis, shias, alawites, tiene drus. Entonces, durante la guerra civil, como que para evitar problemas, desde la concepción, deciden, el presidente siempre tiene que ser cristiano. El prime minister tiene que ser a fuerzas suní.
Y luego el jefe del militar tiene que ser druso. Sí. Y en el Senado crean una división de 6 a 5. Es decir, 6 tienen que ser cristianos y 5 musulmanes. Ay, güey, porque todas sus leyes son teológicas, ¿no? O sea, están como... Porque lo que se querían evitar era decir, es que somos cristianos, somos musulmanes. Multiculturales. ¿Cómo le hacemos para que haya una división de poder donde nunca un grupo sea más poderoso que otro grupo? Ya. Entonces lo que forzan es, ok, yo voy a tener tanto y tú vas a tener tanto. Pero esa matemática lo que termina haciendo es que entonces yo no voto por lo mejor para el país, sino para lo mejor para mis sectos, o sea, mi grupo y mi región. No, entonces, es que lo divides más. Entonces, cuando empieza la Guerra Civil en el 75 a 1990, es el gran éxodo o diáspora libanesa, donde ahorita tú tienes más libaneses en Brasil que en Líbano. Tienes más libaneses en Australia. O sea, ¿más libaneses en total? ¿En Brasil? Que en Líbano. Que en el propio Líbano. Es que todo se fue. O sea, fue una guerra civil que duró 15 años. Sí, ¿no? Sí. Y entonces... Y la economía se destruyó. Para que te des cuenta, como en el 72, 3 libaneses valían $1. En el 92 es como 3,000 a $1. O sea, ¿y qué les permitió? O sea... ¿Es una mentalidad de negocios o qué les permitió también que la mayoría de los que llegaron, digo, por mencionar al hombre más rico del país, es de ascendencia libanesa? Aquí mismo pudieron como formar sus relaciones también, o hubo terreno fértil también. Es que los libaneses se parecen mucho a los mexicanos en algunas cosas, pero son muy movidos, son bien inteligentes. Gente muy trabajadora, ¿verdad? En Nuevo León la comunidad libanesa es fuertísima. La escuela, en México ni se diga. La escuela es, o sea, ellos tienen en verano y en diciembre, o sea, la de Navidad, se llevan tarea. O sea, tienen tarea todos los días, siempre. O sea, muy estudiosos, muy trabajadores. Pero bueno, también son un poco gritones, peleoneros. Todo se resuelve un poco muy agresivo. Bueno, eso parecemos. Que sí, que es mucho... veo mucho de México ahí. Pero lo que ellos los diferencia es que tienen... A veces sus diferencias son más que lo que los une. Okay. Porque es muy fácil. Muchas veces tú le decías a alguien, ¿tú qué eres? O sí, te decía, yo soy Shita. O yo soy Sunni. No te decían, soy libanés. Soy libanés. Entonces, como que eso todavía está muy grabado en ellos. Y bueno, entonces, cuando yo llego... Por ejemplo, la peor inflación del mundo el año pasado fue el Líbano. Okay. La peor desastre económica desde 1800, según el Banco Mundial, es Líbano. Desde 1800. Ok. Y yo no sabía... O sea, cuando yo llegué... yo llegué al aeropuerto de Beirut y de ahí al hotel, que hice como 20 minutos, no veías ni una sola luz prendida. Y le pregunto al taxista, oye, ¿por qué no hay el alumbrado público? Y me dice, no hay electricidad. Y entonces yo, bueno, pues llegaste al culo del mundo. Sí, y entonces lo que pasó en Líbano es una tragedia increíble económica porque... Haz de cuenta que Líbano es un país que exporta nada. O sea, todo lo importa. Todo es importado. Y entonces haz de cuenta que los dólares entran... todos los dólares salen para comprar cosas, ¿no? Y entonces el banco de Líbano, la gente de Líbano, ¿cómo consigue dólares otra vez para comprar cosas? Es decir, tú me vendes vacas, ¿no? Y no quieres lira libanesa porque no puedes hacer nada con eso. Entonces yo te doy dólares y tú me das la vaca. Pero ahora yo ya tengo menos dólares. Y si eso continúa, eventualmente yo me quedo sin dólares. ¿Y cómo le hago para...? Porque si yo tuviera oro, petróleo, bueno, pues vendo el oro y me dan dólares. Exacto. ¿No? Entonces, lo que el Líbano hizo es que por muchos años, como es un país rodeado de dictadores, etcétera, ellos eran la Suiza. O sea, habían secreto bancario y ahí podías meter todo tu dinero. Entonces, todo Medio Oriente metía ahí su dinero en los bancos. Entonces, los bancos privados recibían millones y miles de millones de dólares y se lo prestaban al gobierno. Entonces, la idea es que el gobierno hace inversiones de hospitales, carreteras, que eventualmente hacen más actividad económica y la gente paga impuestos y eso se recupera, se le paga a los bancos privados y das el retorno de la inversión al inversionista. Suena todo súper bien. Pero si eres un gobierno muy corrupto y hay carreteras en Líbano que no llevan a ningún lado. O sea, nomás están así. Y entonces, después de la guerra civil, se recupera un poquito. Pero ellos dicen, ok, vamos a fijar el dólar a 1,500 liras. Entonces, tú puedes llegar con 1,500 liras y te dan $1. Y entonces... por muchos años funciona. De hecho, en el 2008, Líbano sobrevivió a la... ¿1,500 a 1? Sí. ¿La moneda? Sí, pero fijo.
Sí, la cantidad que fuera es lo más fijo, ¿no? Sí, eso es uno. Entonces tú los consigues y los pagas. Pero lo que termina pasando es en el 2011 empieza la guerra civil de Siria. Y Siria es el vecino del Líbano. Entonces, cuando empieza la guerra civil, estamos hablando de millones de muertos, ciudades totalmente destruidas. Todas las inversiones de los bancos libaneses se perdió porque ya no hay nada. Entonces, ahí tienes un montón de proyectos, un montón de que ya no vas a tener nada. Después, te acercas para el 2019, empieza COVID. Entonces, con COVID ya los turistas no vienen al Líbano. Entonces ya no hay tantos dólares. El poco actividad de turismo de pues, ir a Beirut, güey, que supongo que va a estar chido. Entonces se acaba tu turismo, empieza a bajar. Y hay un partido político que es una organización terrorista que se llama Hezbollah, que está apoyado por Irán. En el 2019, muchos países árabes dicen, ¿saben qué? Ya estamos hartos de que Hezbollah dirija Los terroristas con partido político. Como si aquí el crimen organizado tuviera Sí. Son los que vemos en Argo, ¿no? En la movie. Casi. Ajá. Sí. Bueno, güeyes, entonces ¿no? Shia es iraní. Gobierno militar. Entonces, sí. No. Tú entras en Líbano a los lugares chiitas y ves la rala y ves a todo, ¿no? Y entonces empiezan a quitar el dinero que ellos tenían. Lo quitan. Miles de millones de dólares salen. Y entonces lo que pasa es que los bancos privados pierden todos estos dólares. El gobierno le dice a los bancos privados, oye, necesito dinero. Y los bancos privados dicen, es que no te puedo prestar porque ya no hay. Y entonces el gobierno dice, es que yo necesito que me prestes para pagarte los intereses porque no tengo dinero. Ya, sí, una espiral ahí ya sin salida. Es cuando está hecha la cagada. Y entonces queda muy poco dinero en los bancos. Tú vas a pedir un préstamo, no te lo dan. Entonces ya tu empresa no crece. Entonces la gente las empieza a despedir. Y entonces no pagan impuestos. Y después empiezan a querer más beneficios sociales. Entonces el gobierno tiene que tirar más dinero que no tiene. Y eventualmente... No hay forma. Cagadero. Sí, está en crisis el país. Un año después explota el puerto. No sé te acuerdas de una explosión súper fuerte en el puerto. Donde entra el 70% de todos los productos al país. Ese puerto explota. Entonces imagínate que toda la carne que había o todo eso... es pues mucho dinero persiguiendo pocas cosas. Inflación. Y pasa... O sea, cuando yo llego, pasa de valer 1,500, o ponete 1,000 para hacerlo más fácil, a 25,000. O sea, imagínate que el peso se multiplicara por 25 para el mismo dólar. Entonces, de forma que, por ejemplo, yo tenía una maestra que me enseñaba árabe. Ella hace 3 años ganaba $2,000 al mes. Pero como le pagaban en liras, ahora gana $50 al mes. Oh, de $2,000 a $50. Sí, el mismo jale y todo. 50% de la población está en pobreza. ¿Y pierdes poder adquisitivo o se adapta también? Si tú eres alguien de 80 años que está cobrando la pensión y tienes todo en liras libanesas, imagínate que ahorita te lo dividieron entre 50. O sea, Líbano ¿Y alguien va a rescatarlo? Pues digo, hay planes porque... Es que el problema es cuando pasa eso ya prácticamente te está desahuciado el país. Sí, ya con ganas de decir, oye, cerramos y volvemos a empezar, güey. Te declaras en bancarrota, Chapter 11, no sé qué puede hacer. Es que el problema es que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional llegó y dijo, oye, aquí hay 6-7 mil millones de dólares. Necesito que me enseñes de tus bancos. Quiero ver los estados de balance, o sea, ver qué bancos están buenos y no, cómo los hablamos. El problema es que como la política está tan metida con los bancos, si los bancos enseñaran, van a enseñar todo el dinero que se les dio de ayuda, que se envió literal a cuentas bancarias de políticos y que se robaron todo. Entonces los políticos dijeron, no les vamos a enseñar las cuentas, porque ellos están metidos. Y entonces se chingan al país. Ya no hay forma, Y por ejemplo, está secuestrado el país. La electricidad. En Líbano había en Beirut había 2 o 3 horas de electricidad al día por la red pública. Porque no hay dinero para pagar, porque corren gasolina o benzina. Pero ¿cómo viviste eso tú? O sea, ¿te adaptaste? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿3 meses? 7. 7 meses estuviste viviendo bajo esas condiciones en el país, carnal. Sí, o sea... 2-3 horas de luz al día. O sea, si estás hablando más o menos de algo parecido a ir al exilio, a austeridad. O sea, ¿es un tema hasta de monje esto? Sí, bueno, ¿Cómo era tu estilo de vida? Es que la cosa es... En Líbano no puedes... no usas el sistema eléctrico, ¿no? O sea, cuando ya entra la electricidad 2 o 3 horas al día lo usas. Pero... lo que todos tienen en sus casas son generadores eléctricos, o sea, generadores. Y le pones gasolina, con eso corre y usas la electricidad. Pero los generadores son hechos para backup, o sea, para ayudarte. Sí, como una plantita. No está hecho para hacer una planta eléctrica personal 24/7, 365 días al año. Entonces, cuando yo llego a Beirut,
primero empiezo a aprender árabe. Después ya me dicen que Irak ya no va a ser posible. Y este chavo me dice, oye, yo tengo una ONG, conozco una ONG en Beirut donde puedes ayudar. Entonces yo llego a esa ONG y me dicen, oye, pues da la clase que quieras. O sea, aquí están estos refugiados o como quieras, ¿no? Entonces yo ya tenía lo de Huaychica en mente y dije, bueno, voy a enseñarles a programar. Mi idea es que yo en 3 meses les puedo enseñar a desarrollar una página web. Y yo tenía contactos que querían páginas web y que ellos las hicieran y pagárselos y darles trabajo y todo, ¿no? Entonces, mi primera clase que yo llego en Beirut, en un salón, llego y no hay computadoras, no hay electricidad y hay un pizarrón y tengo como a 25 niños ahí sentados. Entonces, yo en el pizarrón dibujaba la computadora y ellos en su libreta dibujaban la computadora que yo les dibujaba. Y entonces, cuando ya yo empiezo a escribir y veo sus libretas y hace cuenta que no podían escribir bien las letras que yo escribía porque eran en inglés y ellos sabían árabe. Entonces, bueno, voy a enseñarte las letras. Me acuerdo que después de como 2-3 semanas, las letras A, B, C, minúsculas, se las enseño y les digo, ahora van a pasar en grupo, porque mi compu le duraba 1 hora la pila. No, me te mames. No, güey. Me voy a llorar, güey. O sea, sí estabas armando, o sea, a propósito, muy cabrón. Y entonces yo le digo a los niños, van a ser grupos y cada quien tiene 5 minutos para pasar y escribir en la computadora el código porque no hay suficiente electricidad para todos. Y yo les había comprado un cartón a todos los niños y les dibujé un teclado. Entonces yo tenía un cronómetro, le picaba play y ellos escribían el código para que la destreza para que empezaran a ver los letras. Pero me acuerdo que la primera vez que les digo, oigan, escríbanlo, van a la computadora y me dicen, es que Rodrigo, aquí no están las letras. Y yo, ¿cómo que no están? Y me dicen, no está. Y lo veo y yo, chingados, porque yo les enseñé minúsculas y en el teclado está todo en mayúsculas. No, pues sí cambian, güey. Sí cambian. Y yo, chingada madre, güey. Y en árabe, pues, de que no hay minúsculas y mayúsculas. Alif es A, Ba es B. Sí, te sigo, entonces, cabrón. Y entonces me dicen, pero, ¿por qué hay 2? Y es que no es... Bueno, es que los pronombres... Porque yo digo, güey. Sí, ya se chingó. Güey, te entiendo. Qué frustración explicarles por qué tenemos mayúscula y minúscula. Porque es algo muy sencillo, la neta, güey. Que no, es que no te quiero revolver diciéndote que es muy importante, pero al mismo tiempo lo es. Necesito 6 años para de gramática y todo el pedo. Entonces, es que para mí fue... Qué loco. Una de las cosas que yo vi fue... Si no les enseñas para los 15 años una habilidad que ellos puedan ejercer, ya nunca los vas a volver a ver. Ya. O sea... ¿Ejercer te refieres a ganar dinero? Sí. No, porque si tienes 16 años, no vas a estar viniendo a aprender de que, voy a aprenderme... Porque tengo que trabajar todo el día. O sea, nadie tiene dinero. O van a estar mendigando o si son niñas, las van a casar. Entonces, yo tenía un periodo muy corto para enseñarles una habilidad. Y el problema de enseñar inglés es que, ok, en 3 meses te voy a enseñar a decir dog, hello, etcétera. Pero no vas a ser, voy a ser guía turístico. Pues no, porque no te voy a poder enseñar. Claro, no han ido a la escuela en 10 años. Ni nada, sí. No, estás tratando de impactar como muy... Optimizar. Muy significativamente en su vida, güey. O sea, imagínate si alguien de ellos en un futuro conecta con ser programador o algo, güey. Y entonces empiezo ahí y... La ONG me dice, oye, Rodrigo, queremos que des clases de inglés. Ya no queremos que des clases de computación. Y les dije, es que mira, no estoy dando clase de computación en el sentido de... Yo estoy enseñando algo muy específico que ellos van a poder ejercer en 3 meses. Y me dicen, sí, pero mejor da clases de inglés. Y es que no me podía hacer los dos. O sea, esa hora o esas 2 horas que yo tenía que ser a fuerzas una clase. Total, nos terminamos peleando. Y me dicen, bueno, pues ya no queremos que vengas. Vamos a conseguir otro profesor que va a dar la clase de inglés. No mames. Y entonces, yo me acuerdo que ahí me peleé porque... hay una frase de Helen Keller, que ella era ciega, una americana. Sí. Y ella dice, yo prefiero no tener vista y tener visión que tener vista y no tener visión. O sea, prefiero ser ciega, pero poder tener una visión que poder ver y no tener visión. Yo le decía, es que tú estás viendo lo visible y me dices que todo es imposible. Pero yo puedo ver lo que tú no puedes ver. Yo veo algo invisible y veo posibilidad. Y no es lo mismo invisibilidad que inexistente. Porque si ves algo inexistente, no está. O sea, está loco. Es ficticio. Ahora, hay mucha filosofía dentro de eso. Entonces...
Y yo me peleaba mucho con ellos. Y ahora los entiendo porque me decían, Rod, no hay electricidad, no hay computadoras. No hay electricidad, no hay computadora, no hay internet, pues está cabrón. No es que tal vez no compartan tu visión, simplemente están como con un cubetazo de realidad de algo que a lo mejor veían. Es que no entiendes que aquí no va a funcionar eso. Pero también a la distancia, ¿no, Adrián? Porque yo también, si me dijeras a lo ciego, a lo pendejo, decir, oye, toma una decisión. ¿Qué es mejor? ¿Que sepan inglés o que sepan computación? Pues a lo mejor te diré que sepan inglés, güey. Pero ya viendo a corta distancia la realidad y todo, pues es... Nadie va a tener precisamente esa percepción o ese termómetro también ajustado como el que está inmerso en esa situación y decir, güey, entiendo lo que me estás pidiendo en inglés, pero en la realidad, precisamente, lo que conviene, considero, es esto otro. Ya, y entonces... Peleabas tu punto, es correcto. Pero haz de cuenta que Beirut, o sea, nada más para que no se den la idea incorrecta. O sea, Beirut, por ejemplo, Marmihale o varias zonas, son zonas parecen como Nueva York. O sea, tienen áreas muy desarrolladas, tienen antros muy chidos así. Pero yo, donde empiezo ya a vivir la pobreza libanesa es cuando me terminan no corriendo, pero ok, hay diferencias. Consigo otra ONG que está en Trípoli, que es al norte pegado con Siria. Y ahí sí, o sea, ese es el eslogan de Trípoli, es la ciudad de la madre de los pobres. Entonces es una ciudad súper pobre. Sí. Yo llego ahí. Y ahí sí. Y balazos en las calles, todo esto. Sí me tocó, pero no es normal. O sea, no era lo de todos los días, pero sí me tocó varias veces donde me dijeron... O sea, yo me acuerdo, estaba hablando con Oscar, un súper amigo, y le digo, güey, escucha afuera. Y era pa, 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 ta, 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 ta. Y nos decían, oigan, no salgan estos 2-3 días. O sea, está caliente. ¿Pero es por conflicto o porque así festejaban? Conflicto. Y bueno, también te tocaba, pero eso no te avisaban. Era que si había un funeral, sí, o sea, empiezan a disparar para arriba y bueno, luego regresan las balas y lo que sea. Pero yo cuando llego a Trípoli, a esa ONG, me dice la señora, oye, te conseguí un lugar para vivir, está amueblado. Y yo, bueno. Entonces, porque digo, no me están pagando, ¿verdad? O sea, esto yo lo estoy haciendo por mí. Y entonces yo llego, subo... Y es bien chistoso porque en algunos edificios, si no hay elevador, como no hay electricidad, los pisos de mero arriba son los más baratos porque tienes que subir todas las escaleras, ¿no? Entonces yo llego al 9º piso, llego a mi cuarto y no hay nada. O sea, es un cuarto en la noche y yo le hablo y le digo, oye, ¿qué onda con lo de amueblado? Lo amueblado. Y me dice, tiene refri. Ese es el amueblado. Yo, sí, estúpida, pero no hay electricidad. No hay es irrelevante. Entonces, esa noche, bueno, casi como 4 o 5 días, dormí, saqué la ropa de mi maleta. Hice una bolita y ahí me dormía. Sí está muy misiones esto que hacías. Oye, sí está... Y me acuerdo porque, bueno, quise ir al SUC o al mercado. Bueno, yo le dicen SUC. Entonces... bajo, pero trataba de explicar, es que quiero una cama. Y me decían de que nos vete para allá. Entonces hice todo y no encontré nada. Me termino yendo a un supermercado. Camino como media hora y hay el Spinneys, que es como un mercadillo, como un Soriana, está la neta bien. Pero incluso cuando estás en el supermercado con el carrito, de repente se va la luz. Y entonces sacan sus celulares y estás así. Pero ahí te encargo el pollo, la carne, los pescados. Sí, claro. No. Yo no está entrando mucho el 20 de que se vaya la luz cada 2 horas hasta loco. Yo no... o sea, yo bajé 12 kilos en Líbano. O sea, porque nunca comí carne, nunca comí pollo. Todo lo prevención. Llevé 4 echadas al hospital. Había... Salmonela. Había... Sí, salmonela. Ahorita se me recuerdo el nombre. Tuberculosis. Pero había demasiada... Cólera. Había una epidemia de cólera. Te mamaste cólera, güey. Pinche... Entonces... No. Había... Entonces... ¿Y porque qué pasa? Los restaurantes, pues... Cuando se va la luz... Dicen, pues sí aguanta para mañana. O lo mezclo ahí con lo de mañana. Sí, claro. No. Entonces... Llego allá a ese supermercado, compro mis cosas y yo solo comía... Todos los días comía lo mismo por 6 meses. Atún, sardinas, arroz y lentejas. Casi como el paquete de ayuda de zona de desastre. De Morena. No. Sardinas es mucho para Morena. Pero entonces... Uno sí se adora. Yo... Me acuerdo, salí del supermercado y vi que... estaban como descargando los trailers y habían cajas de cartón como que las abrían. Entonces fui, agarré unas y viene uno y dije, ¿qué estás haciendo? Yo, oye, ¿me las puedo llevar? No. Entonces, bueno, le di $4 y me dio las cajas de cartón. Y con eso hice mi cama. No, entonces, ponía el cartón y luego... Bueno, primero
pues nunca había dormido en cartón, ¿verdad? Pero si lo pones nomás así, se resbala. Entonces en la noche te estás cayendo, te estás moviendo. Pero lo que hace es que pones ropa entre las capas. Entre los cartones, sí. Y entonces ya a lo mejor, no, es que como hace mucho calor, hace una, ¿cómo se llama? Humedad de 90%. Sudas tanto que despiertas y el cartón lo tienes en la cara y en el cuerpo. La madre, es que sí está fuerte, güey. Y luego... Y bueno, una vez ya la señora me trae una cama... Pero cuando tú te sentabas en el colchón, los resortes bajaban y ya no regresaban. Se quedaban ahí. Y entonces... sí la estás pintando muy, muy guay chica este pedo. Sí, está chido. Pero cuando... Por ejemplo, una vez me levanté... Esa noche que me lo trajo, me duermo y en la mañana yo... la madre! Traigo un chingo de comezón. Me acuerdo que me rasco y tenía sangre en la mano. Me quito la camisa y volteo al espejo. Me habían mordido... Tenía bichos. ¿Cómo se llaman? Los bedbugs o los ácaros. Toda la espalda, güey. Y entonces... Uy, no mames, sí. Entonces... Pues busco una farmacia, pero... Es que me puse una camisa, pero... No sé por qué me da más comezón. Y dije, me voy a ir sin camisa. Bueno, toda la calle las mujeres... Haram. ¿De qué pecado? Que estás sin camisa y con eso. ¿Y tú ya medio intentabas comunicarte en un árabe básico ahí? Sí. O sea, a estas alturas... O sea, mis clases yo lo que hacía era las escribía en inglés. Yo le pagaba a una señora para que me las tradujera, pero me las traducía en árabe, en árabe. O sea, escrito en árabe. Entonces yo aprendí a leer y yo leía mis clases en árabe. O sea, no sabía qué estaba diciendo, pero lo podía leer. Y entonces, poco a poco... En Trípoli era mucho musulmán. Y ahí empiezo a dar clases y ya me empiezan a tocar más niñas. O sea, tenía como 6 o 7 niñas en mi clase. Llega un día donde ya no hay ninguna niña. Pero eran niñas que iban a todas las clases a poner mucha atención. Y entonces... Tú no podías estar afuera después de las 7, 8 de la noche. Era lo que te decían porque se pone muy peligroso. Incluso de... No solamente humanos, sino... Cuando empezó la pobreza tan extrema... Mucha gente dejó los perros en la calle. O sea, sacó sus perros. O sea, a las 8 de la noche hay manadas de 20 perros. O sea, como si fueran lobos. Y te pueden... Pues están hambrientos. Yo veía desde mi depa cómo seguían de repente a la gente que traía comida o lo que sea. Y ahí van los perros. Peligros, sí. No, mames, entonces... Yo una vez me toca regresar tarde y por donde yo vivía, el único lugar con luz era un puesto de kebab o de shawarma, pero tipo como trompo, ¿no? Sí. Y en una de esas veo que las niñas que estaban... Bueno, habían unos niños ahí sentados al lado del kebab. No, perdón. Deja nomás me regreso tantito. Las niñas todas se van. Y entonces... Después de una semana, 2 semanas que no vienen, yo me empiezo a preocupar. Y una vivía en el campamento A, que está cerca de ahí. Entonces voy a su casa y ella abre la puerta y le digo, oye, ¿por qué no has venido a la escuela? Y me dice que mi papá me metió a trabajar. Y le dije, y no hay forma. Y me dijo, no, es que trabajo todas esas horas. Y le dije, bueno, ¿cuánto ganas? Y me dice, no sé, el dinero se lo dan a mi papá. Y le dije, ¿dónde está tu papá? Y me dice un café donde juegan, ellos le dicen tabla, pero backgammon, que es el de las fichas y los dados. Pueden jugar eso 30 horas, es impresionante. También juegan billar del que avientan una fichita y no sé cómo se llama ese, pero los veo bien entretenidos. El backgammon estar con madre, ¿verdad? TikTok me he quedado horas. Ese con la shisha, compadre. Es billar. Fuman tabaco bien fuerte, güey. No, shisha es... No mames, güey. Pero un tabaco que marea. Molly y yo casi nos desmayamos en Qatar, güey. Cuando de rebane para una cápsula grabamos ese pedo. Se nos ocurre con un té. Te lo dan con un té. Que no sé de qué sea. De bergamota de ser. Y el tabaco. Y el olor, digo, también fue un tema muy recurrente para el mexicano que sacó su clasismo, su racismo, así somos a veces. Presente. Pero se volvió muy común el tema del olor de las personas de Arabia, o sea, de por ahí, que era muy fuerte. Muy particular, muy fuerte. Pero bueno, eso ya producto de las condiciones que me estás comentando, digo, no mames, no es un poco cultural también. Líbanos son súper limpios. Bueno, es que es bien chistoso. Son súper limpios con sus cosas en sus casas. La calle es un mugrero. Así, haz cuenta que... Perdón. Limpian... Los negocios limpian hasta el estacionamiento de ellos. Pero la basura la tiran en la calle. O sea, que en la calle ya no cuenta. Es bien chistoso. Lo común como que no importa. Sí. Bueno, pero... Haz de cuenta que... Llegas a este café. Sí, llego al café, encuentro al señor y empiezo digo, porque aprendí tantito árabe, le empiezo a hablar tantito, pero pues no lo suficiente. Entonces, pero hablo francés. Entonces yo digo de que el campo alguien habla francés. Y un señor dice que sí. Entonces empezamos a hablar y yo le digo, ¿cuánto gana tu hija? Y me dice $20. Gana $1 al día. Y le dije, bueno, yo te pago los $20 y que ella venga a clases conmigo. Y me dijo, ok. Entonces le di $20. Y el día siguiente esta niña viene a la clase.
Y yo le digo, oye, llevas 2 semanas sin venir. Aquí está la tarea. Hazla poco a poco. Si tienes algún problema, me dices. El siguiente día viene, la hizo toda. O sea, toda la tarea de 2 semanas. ¿Y qué clase estabas dando ya, Rod? Era lo mismo, igual, programación. Lo mismo, pero en la nueva. En la nueva. O sea, te saliste con la tuya, cabrón. Sí. No, es que... Sí, o sea, yo dije... Es que esto va a funcionar. No. Tú tienes una convicción como pocos, cabrón. Y le pregunté a ella... Oye, ¿dónde están las otras niñas? Y me dice... Pues también están trabajando. Y yo, chingados. Y dije, bueno, ok. Entonces, iba anotando una lista de dónde vivía cada niña. Y ese mismo día... En la tarde, la ONG me dice... Oye, queremos que des clases de inglés. Y yo, mira, ya pasé por esto en Beirut. De que no las voy a dar. Y esto está funcionando. Y ellos me dijeron... Es que nosotros queremos hacer al final el siguiente mes... Queremos hacer una clase donde canten una canción y no sé qué. Y yo... Sí te das cuenta que eso no va a ayudar en nada. En nada, güey. Sí, más que ponerte contento. Pero ellos tienen también un rol de donadores y del mail que tienen que enviar y la burocracia que empieza a entrar en eso. A lo mejor para donaciones sí jala la atención. Yo apadrino a un niño y manda la cartita y ese pedo. Entonces yo les decía... Mira, yo no voy a enseñar inglés. Pero llega un punto donde... empiezas a dudar de que, oye, igual yo estoy loco. O sea, claro, sí, igual. Ellos ya llevan más tiempo, etcétera. Y esa noche yo voy caminando de regreso a mi casa, pero salí tarde. Y el kebab, ese shawarma, era el único lugar con luz porque pues ahí cocinan. Y esta niña estaba sentada al lado del kebab con otras niñas enfrente. Y haz de cuenta que yo me acerco y está ella con el tecladito que ella tenía. Enseñando. Y las demás enseñándole a las otras. Hombre, hermano. Qué chulada, y entonces me acerco y ya me saludan todos. Y Teacher Rodrigo me decían. Teacher Rodrigo. Y yo les dije, oigan, ¿quieren comer? Y de que sí. Entonces, digo, yo no comí porque mi estómago no está hecho para eso. Pero las invito a cenar. Y les digo, oigan, ¿cómo van? Y me enseñan sus teclados. Yo les había hecho uno con un marcador así. Ellas los volvieron a hacer y los pintaron. Por ejemplo, la A es Alif. Entonces tenía en inglés y en árabe. Y entonces lo decoraron. Ya lo habían llevado a eso. Y me enseñaron sus libretas. Y entonces yo les había enseñado, por ejemplo, HTML y CSS, ¿no? Que es un lenguaje de programación. Sí. Los ejercicios que yo había hecho, ellos los empezaron a hacer y les empezaron a agregar más complejidad. O sea, les empezaron a agregar más cosas. O sea, la pura semillita bastó para que ellos la regaran y germinara, compadre. Y entonces ahí fue donde dije... Es que ellos lo están viendo también. O sea, eso que para todos los demás es invisible... Como que... Yo lo veo y ellas también lo ven. O sea, no es... Sí está. O sea, sí existe. No, y no sé por qué siento que te hace sentir más práctico las nociones de computación que saber inglés. No sé. En la mente de un niño, el otro idioma no representa qué voy a hacer con esto. Todavía no tiene la estructura para saber qué va a hacer sabiendo otro idioma. Y sí, si es de computación, lo empoderas. Y ese como, ay, güey, o sea, me siento útil. El ver la posibilidad. Exacto. ¿No? Como es más tangible también al ser una computadora, güey. O sea, no sé. Entonces... Funciona más, impacta más. Ahí yo dije, ¿sabes qué? Me vale madre. O sea, mientras estos niños quieran seguir caminando conmigo de la mano, yo le voy a dar. O sea, no me importa si la ONG no quiere, yo voy a pelear. Y... Nomás que están trabajando. Y entonces ellas están trabajando. Y entonces yo anoté la dirección ya más exacta de donde viven todas. Y abajo de mi edificio vivía un señor que hablaba francés y árabe. Y le dije, oye, ¿cuánto me cobras por un día de tu tiempo? Y me dijo como $15. Y yo, bueno, ahí te van, $15. Y entonces yo agarré un tuk-tuk y me fui con él a casa de todas a buscarlos y al precio. Entonces iba con los papás y les decía, ¿cuánto está ganando tu hija? $20. Aquí están. Con el último señor, él ya se había enterado de lo que estaba pasando. Entonces el que iba conmigo, mi traductor, me dice, está pidiendo $50. Y me dice, pero eso no es. O sea, él sabe lo que estás haciendo y le quiere sacar. Y me dijo, no, esto es entre libaneses. Esto se tiene que negociar. Y entonces, como... Yo entendía los números que decían. O sea, decía 25 y 30 y 20 no sé qué. Y entonces, después él voltea conmigo y me dice, te voy a decir un número. Quiero que grites de que no. De que ni el pedo. O sea, eso no... Vale, sí. Y yo lo voy a bajar tantito más. Y le dije, bueno, ok. Y entonces ya me dice... Y yo, no, de que la... Y luego él le dice a él... De que... Como que acuerdan otro precio. Gritando. Y terminé pagando $30. Como quiera se llevó 10. Sí, pero ya sabía. Pero lo difícil de eso es que yo... En Líbano no puedes sacar dinero en efectivo ni... Tu tarjeta de crédito no sirve. Lo que pasa es que como el banco tiene... Haz de cuenta que la tasa fija de $1 a 1,000... ¿No? Si tú...
la tasa que tiene el gobierno es 1 a 1000. La tasa del mercado negro es 1 a 50,000. ¿No? Entonces, si yo sacara, por ejemplo, 50,000 del cajero, deberían de darme, o sea, debería ser $1. Pero haz de cuenta que como se usa el tipo de cambio oficial, mi banco en Australia va a decir, sacaste 50,000, sacaste $50. Y me van a cobrar a mí $50. Sí, claro. O sea, cuando realmente saqué $1. Sí. ¿Sí me entiendes? No te sale la conversión. O sea, no. O sea, el dólar físico ahora sí vale oro, ¿eh? Sí. O sea, sí, es estupidez ir a sacarlo del banco. Entonces, entonces si tú vas por un café que vale de que 20,000, estos cabrones van a decir, es $20 si usas tu tarjeta, pero si lo pagas aquí en reales, entonces, menos. ¿cómo tenías efectivo, güey? Entonces, yo... comprabas efectivo. Antes de llegar a Líbano había sacado tenía como $1,200. Pero con eso tenía que vivir por 3 meses, porque luego me iba a ir a Dubái y regresar. Cada uno porque valen por... Entonces yo vivía con $28, $30 a la semana. Pero cuando a estas niñas les tengo que dar dinero, pues yo empecé a quitarme cosas mías. O sea, sí, claro. Menos atún, ya no agarraba taxis, caminabas a todos lados. Porque no tenía lana. Entonces, yo a todos lados caminaba. O sea, el supermercado era 45 minutos en el sol. Entonces, me iba súper temprano en la mañana para que no te diera que el solazo y luego te regresabas. Pero como si no podías sacar dinero, cada vez con ganas de decirle a alguien, mándame $, escondidos, güey. Es que... O sea... En una salsa valentina o algo así. El problema que yo tenía es que tú puedes mandarte por Western Union. Después descubrí, un poco tarde, fue que si tú te mandas $100 de Estados Unidos para Líbano, te llega 97. Sí, está conmigo. Pero todo mi dinero estaba en australianos. Sí. Entonces, le pierdes como... De $100 australianos te llegan como 80 en la conversión que ellos te hacen de australiano a dólar y luego te lo pierdes. Entonces dije, no, o sea, un poco regio y todo. Entonces no... dije, no. Y ya, pero pues, ¿cuántas cada $? O sea, le estás bajando. Y... Oye, entonces les das... Convences a los papás y al otro día llegan las niñas. Ya regresan de que todas las niñas. Y tú pagando para impactar en su vida. No. O sea, es que yo dije... No andabas con cosas, güey. Tiene que salir un caso de éxito aquí. O sea, es lo que tiene que salir. Pero después ellos me cortan... o sea, me dicen, ¿sabes qué? Ya no puedes dar clases aquí. O sea, necesitamos hacerlo de clase de inglés. Y entonces ahí... Nomás otra vez. Es una tendencia de que las ONGs hacen más cosas como por sistema pues que como subjetivamente, güey. Es que también como sucedió lo de Ucrania, haz cuenta que todos los dólares se fueron para Ucrania. Entonces ONGs que antes recibían $50,000 o $20,000 al año, ahora están recibiendo $5,000 o menos. Entonces ya no hay staff. Sus generadores, o sea, ya ni siquiera podían pagar los generadores para que hubiera luz. O sea, está bien difícil. Y entonces ese me lo cancelan. Ese me dolió mucho. Pero haz cuenta que después de ese... Otra ONG me contacta se llama Anjar, que está cerca de Damasco, ya casi Siria, y me dicen, oye, nosotros tenemos un edificio, tenemos un generador y tenemos 10 computadoras. Y dije, pues jalo. Venga, claro. Y ese estuvo bien difícil porque yo dije, me vale madre. ¿Si era posible físicamente para las niñas asistir a eso? No. ¿Si estaba así de cerca o no? Entonces ahí lo que terminé haciendo fue que a 2 niñas les pagué la escuela. O sea, $100 al año. Entonces a 2 niñas les pagué la escuela entera. Pero ya no tenía... O sea, no hubiera podido sobrevivir. Me voy a Anjar. Y ahí con una ONG yo empiezo a enseñar clase a niños y a niñas que ya con una computadora. Y entonces empiezo a dar las clases ahí. Va más rápido el ritmo. A mí me quedaban 2 meses y medio. Pero empieza a avanzar cada vez más rápido. Ellos empiezan a aprender. Ya están haciendo páginas web muy básicas, pero ya la están armando. Y bueno... Una de las cosas que sucede es que allá las mujeres cuando empiezan a menstruar ya se ponen el hijab y ya se pueden casar. Entonces, y cuando casas a tu hija te dan dinero. Entonces, para muchos señores o muchas familias... Entiende que mis familias ganan $40, $50 al mes y tienen 6, 7 hijos. Entonces, por familia casi siempre tienes 2 o 3 niños en desnutrición y uno en una desnutrición muy extrema. Entonces, y estas niñas han sido mamás desde los 6 años porque están cargando al hermano, están cuidándolo, etcétera. Entonces, una de las niñas... Yo fui y le dije, oye, estoy dando esta clase, etcétera. Y me dice, es que me voy a casar 13 años. Y le dije, mira,
Y es que no a todas las obligan, pero muchas están sentadas en una tejabán compartiendo un cuarto con 10 personas. Es un problema cultural que está enraizado también. Que llega un señor, o sea, llega un señor y te dice, te voy a llevar a otro lugar, vas a tener tu casa, pues dices, me voy. Y yo a esa niña le dije, oye, ¿sabes qué? Dame 3 meses. O sea, dile que ahorita no quieres, dale 3 meses y yo te voy a dar una razón para la que no te tengas que casar ahorita. O sea, va a salir. Y como que creyó en el proyecto, se mete. Yo hablé con mi empresa donde trabajaba, con Reprise, y les dije, oye, voy a hacer un concurso porque conseguí un negocio que quería que les armara la página de internet y nos iba a pagar. Yo todos los días me iba por las calles y buscaba negocios y les decía, oye, quiero hacer una página de internet de que para los morros que me quieren dar dinero, y todos me decían que no. Todos los días. No. Y una vez una ONG me dice, sí, te damos $400 y nos haces la página web. Y entonces yo con los niños le dije, ok, vamos a hacer un concurso. Los primeros 3 lugares del prototipo de la página, yo los contrato y les pago y hacemos la página web. Y yo le pedí a mi antigua empresa que me dieran 3 jueces y que una fuera mujer para que las niñas vieran que sí se podía. O sea, que sí hay personas que han logrado. Y en la oficina de Dubái, el director es libanés y yo me hice amigo de él hace 2 años. Y me dice, sí. Y me dice, ¿qué quieres de premios? Y le dije, no, pues ahorita no tengo nada. Y había pensado darle $20 al primer lugar. Así, no, yo te consigo algo. Te hablo en una hora. Después me marca y me dice, te conseguí 10 laptops. Moviendo los hilos. Qué chingón. Y entonces qué bonito me llegan las 10 laptops. Y a los primeros 3 lugares le di un laptop a cada quien. Entonces ganan 2 niñas, ganan el chavo. Inauguro un centro de cómputo para que los niños empiecen a usar la computadora desde con los proyectos de inglés o lo que sea. Porque llegan contigo y no saben del teclado, no saben mover un mouse. El hardware, o sea, conocer incluso las partes. Yo me acuerdo en las clases de computación no las valoras, pero de morrillo dices, madre, si no me enseñaran esto, ¿qué hubiera hecho, güey? Y claro, qué haría ahorita, güey. ¿Cómo impacta una semillita a temprana edad en tu actualidad, güey? Qué bonito. Ahora, ¿no te abruma, hermano? Porque, por ejemplo, el tema esto de las niñas, pues sabemos bien si le rascas tantito que va muy de la mano de la religión, de cómo interpretan la vida. ¿No te abruma? Como que contra lo que vas con tu propósito es ir cuando ves la cantidad de mujeres en Medio Oriente que están en esa situación, no hay una parte de ti que dice, madres, sí es bueno mi propósito, pero no puedo contra él, güey. O sea, es un tema muy, muy de sistema, muy amalgamado, digamos, en sus vidas, como no van a abrir los ojos, incluso el Mundial nos lo demostró. No van a cambiar. O sea, eso es un pensamiento muy de Occidente, pensar que las mujeres allá están sufriendo. Y la realidad es que si tú lo ves, es evidente que lo están, que no están como en su mejor versión. Pero no es algo, o sea, ya que estás allá, ¿qué reflexión te deja o qué piensas de eso? Es bien difícil porque, bueno, hay 2 lados, ¿no? Yo me acuerdo el primer campo de refugiados que fui con la encargada de la ONG, una mujer libanesa increíble. Y llegamos y era una familia de 8. Solo estaba la esposa y está llorando en el piso gritando ¿qué hago? Y me cuentan que el esposo se fue a Siria a arreglar unos papeles y el gobierno de Assad lo arrestó y ya nunca va a salir. Entonces ella decía, no tengo dinero, tengo 8 hijos, ¿qué hago? Y así, y como que viendo eso te pega. Y me acuerdo que empecé a llorar. Me salgo y esta señora de la ONG sale y me agarra, me da un Kleenex, me limpio y me dice, ya no te quiero ver llorar. Me dijo, esas lágrimas no son tuyas, no te las has ganado. Me dijo, un día te las vas a ganar, pero aquí no viniste a sentir lástima, viniste a ayudar. Entonces, convierte eso en acción. Qué fuerte, güey. Si solo vienes a llorar, te hubieras quedado en casa. Aquí venimos a ayudar. Y realmente esa es la filosofía, porque no es porque es muy fácil sentir lástima y lloras y te lo quitas y ya y te vas, pero es como convierto la palabra misericordia. Misere es miseria y corde es mi cuerpo. Yo agarro tu miseria y me lo pongo sobre mí de tal manera que hasta que yo no haga algo no me lo puedo quitar, y eso es lo que sientes. Pero por ejemplo, las niñas, yo cuando iba a los campos de refugiados, muchas niñas, como les llega la menstruación y en algunas familias las casan, lo que hacen es tratan de esconderlo. Y entonces, ¿cómo lo escondes cuando vives en un cuarto con 8, 7 personas? Entonces, yo a veces iba a los campos y cuando las niñas caminaban un poco chueco o tenían algo así, yo sabía que entonces se habían puesto una tela para absorber la sangre y se habían infectado. Pero no podían decir nada porque entonces se iban a enterar que estaba menstruando. Y te iban a casa. Entonces, yo estaba con una ONG que se llama Phoenicia Finesse,
que ellos hacen toallas sanitarias reutilizables. Es decir, que las puedes lavar y volver a usar. Y yo iba a veces como doctor, o sea, fingía ser doctor y hablaba con las niñas y les decía, oye, aquí están estas toallas reutilizables. No le tienes que decir a nadie, pero si necesitas usar, aquí están. Y no solo eso, porque, bueno, como hombre no te das cuenta y yo no sabía cuántas tenías que usar o si usas una o cómo era el proceso, pero hay una parte de qué le está pasando a mi cuerpo, qué le está pasando emocionalmente, porque siento esto que nadie les explica. Entonces, sí, debe ser cero. Yo trabajé con esta fundación en darlos y también que hubiera una explicación de qué estoy sintiendo como mujer que no hay. Tú buscas en árabe de que menstruaciones y no hay nada de información. Es como... Está quemado el material. Es un tema hasta de... Como arte que fue robado. Como una pieza que falta, güey. Pero digo, todas las mujeres, ¿no? Pero la mujer árabe es una mujer muy resiliente. Es muy... Es capaz de cargar todo. Yo estuve... de las casas que fui... Eran igual 8 o 9 hijos. Pero ella estaba casada. Y tenía un bebé muy chiquito que no... Casi siempre es... O sea, de que triangulito, ¿no? Sí. Pero era... De que el último niño tenía 8 años y tenía un niño de meses. Y no tenía mucho sentido. Y él, preguntando ahí, me dijo que esta señora... Nosotros fuimos a esa casa porque tiene 2 niños, 2 desviaciones estándares abajo de desnutrición. Es decir, que si tú no haces una intervención en un mes, puede que se muera. Sí. Entonces, vamos ahí... Y la historia del bebé que ella tenía es que lo dejaron abandonado en una de las casas. La mamá se regresa a Siria y deja al bebé ahí. Y esta señora, después de 2 días de escucharlo llorar, va y lo empieza a criar como su propio hijo. Pero significa que le está dando de comer recursos que no tiene y lo está cuidando. Y entonces, pero al bebé lo amaban. O sea, lo besaba, lo pasaban. Y yo decía, ¿cómo puede esta mujer cargar todo este peso sobre ella? Y todos, nada. O sea, no, es muy crudo lo que estás hoy dejándonos en el podcast, Rod. Neta está... Y ojo, también está el tema de migración, ¿no? Porque, acabo de ver una película, se llama Las Nadadoras, que son 2 nadadoras sirias, un caso de la vida real, muy bonita película, si pueden verla, está en Netflix. Justamente la película me gusta mucho porque... yo me imaginaba algo así tipo Rocky, la iban a romantizar y no, la realidad es que es la travesía que tienen ellas desde, creo que Siria o no sé de dónde salen, Siria, hasta Europa, que es creo que en Berlín, en donde como es el sueño, digamos, sirio, o no recuerdo a qué país, pero ver lo que pasan es de que madre mía, güey, no seas, o sea, las condiciones de esa zona sí son para que las volteemos a ver. Y la neta, felicidades por lo que haces, carnal. Claro. Hasta se siente uno mal respirando. Sí. Y entonces me regreso un poco, Ros, nada más a estas 10 laptops. Haces el centro de cómputo y se quedan. A las 2 niñas y al niño se las das. Para que, digamos, como premio, que ellos vayan a seguir haciendo esto. ¿Sigues en contacto con ellos? ¿Cómo es el momento en que les das las laptops? Sí, entonces, sí, bien bonito porque ganan 2 niñas y un niño. Una de las niñas se iba a casar, ahora decidió no casarse. Ahora no es que el matrimonio sea malo, pero a los 13, 14 años... Claro. O sea, no es... No, a esa edad creo que sí. No hace falta ni ser experto. Ella decidió no casarse y ella, cuando yo le di la laptop, me la regresaba. No podía creer que ella iba a ser dueño de algo que tuviera tanto valor. Y cuando salgo... Porque ella sale un tiempo y le marca a su mamá. Y cuando yo salgo, ella está llorando. Yo a esa niña también le tuve que pagar. Es que te pasan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, otro momento las niñas dejan de venir. Y entonces yo voy a ver qué onda. Y era que el sol se empezaba a meter antes y tenían miedo de irse a sus casas solas. Entonces ahí va yo con ella caminando. Pero tú tienes que estar siempre porque está cambiando. ¿Qué está pasando? Ellos no te dicen. O sea, ellos nomás... o sea, la ayuda es completa. Sí. No nada más es aquí está, sino es ven, tómala. O sea, busco que la tomes. Y entonces yo termino... a esa niña también pasó lo del trabajo. Oye, es que me están ofreciendo un trabajo. Y le dije, no, dile a tu papá que hable conmigo y yo lo que sea. Entonces, creo que él también le di $20 para que ella siguiera viniendo a clases. Pero ella cuando gana el premio, el siguiente día el papá viene y me regresa los $20. Y entonces... ¡Ay, Dios! Me llevas varias hoy. ¡Qué hijo de su chingada madre! Y entonces, ahí es cuando ves... Y yo mi sueño era... Quiero cambiar una vida. O sea, quiero producir un caso de éxito. A ver si se puede. Y si no se puede, pues ni modo, pero empujarlo. Pero ya que lo haces, ya la comunidad empieza a decir, es que sí se puede. Porque tú lo que le estás diciendo es, tú en tu choza, en tu tejabán, de que llevas 10 años, que no tienes servicios... yo no podía tomar agua, por ejemplo. Todo era embotellado. Yo me bañaba con un Monafont. Porque si abría la llave, salían larvas de mosquitos. Entonces... Es que les estabas haciendo visible...
la raíz filosófica de lo que dijiste está hasta medio metafísico. Es justo como cuando decían que los aztecas no veían los barcos porque no sabían que eran barcos. Me hace mucho clic. Creo que es la pulpa para mí. Digo, cada quien, dentro de todas las maravillas que han salido de tu boca hoy y los otros capítulos, me quedo con el hecho de que eso les está rompiendo un paradigma. O sea, les estás haciendo visible no lo invisible, sino lo inexistente para ellos. Y el impacto que tiene eso vale más que saber qué es dog o qué es cat, güey. Entonces sí, creo que incluso más que las nociones de computación, o sea, tú estás tocando vidas, hermano. Y creo que quienes han llegado hasta aquí en este podcast se van a sentir igual que Bandio y yo, güey. O sea, es muy conmovedor lo que has dicho hoy. Y vaya que sé que eres alguien religioso. Y sin embargo, me siento ajeno a eso. O sea, siento que es un alma pura la tuya la que quiere tocar. Si no me has hablado de Dios hoy. Y sin embargo, lo has estado haciendo en todo momento. Entonces, sí es muy cabrón lo que haces, güey. Con todo respeto, hermano. Más que de acuerdo, güey. También se me hizo ahí nudillo en la garganta. Sí, y eso que tú y yo somos viejos gachos fríos, güey. Y no sé, o sea, sabe muy bien lo que dices. Y pues te replantea un poco, lo consumista y materialista que nos hemos vuelto, me incluyo, o sea, que ambiciosos de más y luego venir a escuchar que dormiste en cartón, hermano, y que renunciaste a tu trabajo para eso, sí, güey, es una vocación, un llamado un llamado muy cabrón. Estás, yo creo que iluminado, hermano. Neta, fuera de pedos, va a coincidir mucha gente conmigo. Y ojalá desde acá también puedas seguir haciendo eso que haces, carnal. Entonces mi meta es traerlo a México. Mi sueño sería... Es que yo fui al lugar donde menos esperanza había. Es decir, gente que no habla el idioma, no hay electricidad, no hay agua, no ha habido escuela. Y se puede. Y el se puede no es... mi sueño no es sacarlos de la pobreza. O sea, obviamente quisieras que todos tuvieran dinero, pero la pobreza en sí no es un crimen, no es un pecado. Pero sí que eso no te permite tener más opciones. O sea, yo lo que quiero es ofrecerte más opciones y que tengas un propósito. Que entonces cuando llegue ISIS, cuando llegue el narco, cuando lo que sea, les digas, no, porque yo tengo un propósito, mi viento va para allá. Entonces, mi sueño es traerlo a México y después que ellos empiezan a trabajar entre ellos. Entonces, ahorita ya estoy finalizando cosas de la organización. Empiezo la siguiente ronda de niños ahora en febrero. O sea, van a empezar a llegar más. Y sí, o sea, y mi meta, yo porque sé programación y sé que puedo, y sé que se puede. O sea, ahorita tengo 2 ONGs que están interesadas en hacer 2 páginas web más. Entonces, y quiero darles la mejor educación posible de web, de desarrollo, y que lo puedan hacer y traerlo aquí a México. O sea, pero se puede. O sea, viví como... o sea, es que cuando das todo sin esperar nada a cambio, ellos también te responden. Y como que vives ese amor de una manera bien pura. Es humano, no importa qué barrera. Y digo, chiste racista mientras no programen bombas, ¿verdad? ya, para aliviar. Como que me estaba poniendo muy... Sí, no programen. De pronto, San Agustín así... Nada, sí. Tenía que desahogar ahí. Sí, no. Todo lo que puede suceder cuando vas de misiones hinchadas de la UDEM, ¿no? ¿Es cierto? ya para aliviar, güey. Es que... Sí, dame un defecto, hijo. Al chile, no mames. Si estás cabrón. Soltero, hermano. Soltero hasta ahora, compadre. No, qué chingona plática nos aventamos hoy. Casi pues, se nos acaba el tiempo y dejamos un putazo de cosas en el tiempo. Yo sé, hermano. Disculpa que sé que traes ahí miles de cosas, pero wey, creo que los dos estábamos escuchando. Ahora sí vamos a cumplirlo, güey, y que regrese muy pronto Rods. Al cabo aquí vamos a tener un carnal, güey. Vamos a dejar pasar 1 o 2 semanas. casi. Nada. Los más agradecidos van a ser la audiencia, carnal. Yo creo que sí, compadre, que ya serás club de los 4. Pero nada más... No seas malo, sembraste algo que creo que la gente sí se va a quedar. No sé si estaban puestos de acuerdo. No, esto lo dejamos para la próxima. No lo cuentes, pero nada más quiero saber. O sea, escaló a un punto en donde fue físico. O sea, fue una broma de muy mal gusto, hermano. Sé que también es algo muy abierto. Nada que ver. O sea, pero se terminó metiendo recursos humanos de Nueva York, de Australia. Fue un pleito corporativo. De esos de mails cruzados, VP, arrobados, copia oculta y esas nomás. Ok. Ay, me encantan esas historias. Lo dejamos sembrado para la próxima, a ver si es que se puede, güey. Pero muchísimas gracias, Rodsy. También, güey, pues aprovechar, dices, mi sueño es traerlo acá, güey. Pero bueno... Estoy seguro que mucha gente de la que nos escuchó, güey, pues... le gustaría que tu promoción descarada fuera en esa línea, güey. Yo sé que
nunca te gusta dar tus redes sociales, güey. Nunca te gusta que, como que no ese es sé que ese no es el fin que tienes hoy. Pero sí me gustaría que pues quizá haya alguien que esté escuchando y que diga, oye, güey, a mí se me ocurre esto. Yo tengo acceso a esto, que... No sé si algún punto de contacto, güey. No sé si alguna iniciativa que ya traigas y digas, oye, güey, voy a hacer esto y súmense así. Tú di. Sí, mira, LinkedIn, o sea, funciona súper bien. Rodrigo Trevino, creo que estoy. Sí. Rodrigo Trevino. Trevino. Okay. Y te paso el Instagram de la organización se llama Phoenicia Finesse. Y son los de las toallas sanitarias, que también participo en la junta de como Board of Advisors de ellos. Sí. Son 2 americanas que viven allí y han hecho una labor increíble. Entonces te paso ese y ahí ellos lo pueden picar. Perfecto. Pero espero sí. Perfecto. Entonces va ese link. Nosotros lo ponemos tanto en la descripción de este video como por ahí seguramente algunos posts. Y te agradezco mucho. Entonces te buscan por LinkedIn para cualquier cosa. Sí, Rodrigo Trevino. Sí. No, pues listo, compadre. Esa fue la promoción descarada. Nos vamos en el DeLorean. Correcto. ¿A dónde mandamos? El DeLorean. ¿Dónde te parece buen punto, güey? Es que, hijo de su madre, güey. Me puedo mandar con el Perico Tic. Con el Perico Tic. Reviviendo. En Australia. Me imagino en esta ocasión mandarlo algo en relación a eso. O no sé si quieras irte más atrás en su vida. Pero, hijo, es muy interesante Pues yo creo, güey. Punto raro, pero a ver si hay algo bueno ahí. Le acabas de informar a tu familia que te vas a ir para Líbano, que ya tomaste la decisión y todo. Supongo que ese fue un momento muy fuerte también, porque pues has estado lejos 10 años, pero habías estado en puntos que eran muy diferentes, güey. Habías estado su gran mayoría del tiempo en primer mundo, sin ese tipo de inseguridad, sin ese tipo de riesgo, sin ese tipo de arrojo incluso. Entonces... Y dejó su jale, sobre todo eso. Que decirle a tus jefes de que estoy renunciando para irme a Líbano sí puede ser un pedo. Entonces, ¿cómo es ese punto de decirle a tu familia? ¿Y qué te hubiera gustado o qué le hacía falta escuchar a ese Rodrigo de hace un tiempo, un año casi? Creo que esa fue la parte más... Es más, yo me quería ir a South Sudán. O sea, yo quería buscar el país más peligroso que había, que era bomba y que quería estar. El más pobre del mundo, ¿no? Pero dije... O sea, puta, mi mamá, o sea, mis papás, o sea... Claro. Y esa parte está difícil. Y sobre todo, si yo regreso, mis papás piensen que ya me regreso ya después de 9, 10 años fuera. Y me acuerdo que incluso en cenas familiares, ya te quedas. Y yo sabía que no. El año pasado. Sí. Y en secreto de que... Yo ya sabía que no me iba a quedar. Y entonces no me gusta mentir. Y yo, bueno, estoy viendo. Y así como que... Pero pues mis papás se escuchaban y sabían que se tramaban. Ese güey se nos va de nuevo. Sí. Ajá. Y entonces... Y no solamente se va, pero o sea, el país más de que... Sí. Incluso allá, por ejemplo, cuando hubieron las balaceras, cuando nos encerraron, todo eso, yo nunca le conté a mi mamá. O sea, nunca le conté. Claro. Les decía, ¿no? Pero también mucho de lo que yo hago es como del ejemplo de ellos. O sea, mi mamá tuvo Dibujando Sonrisas, una organización que iba a las comunidades más pobres y regalaba en Navidad todo, o sea, camisas, pantalones, que yo terminé haciendo eso en Líbano. O sea, me iba a los bazares, me llevaba niños y los vestía de pie a cabeza, porque allá neva, -4 grados, nieve y están descalzos. No mames. En Líbano aparte nieve. Sí, neva. O sea, y no tienes, o sea, por ejemplo, en mi casa yo no podía comprar gasolina para... ¿Pero qué castigo están pagando? Por amor de Dios, güey. Sí, les llevo la verga. Sus políticos... No. O sea, te das gracias por los que tenemos aquí. No. Pero bueno. En algún momento igual y no tan lejos. Sí. Ahorita no. No. Pero llega un punto donde... Yo creo que yo me la hice más de... Me la hice como una cruz más pesada de lo que era el decirle a mis papás. Creo que lo entendieron, pero obviamente les dolió. Pero como que... Por ejemplo, mi papá, doctor, pediatra, o sea, siempre en casos donde no le pagaban, pero ahí estaba con los niños, etcétera, pro bono mucho. Claro. Y entonces, yo me acuerdo una vez que mi papá me dijo a una niña que como que le habían golpeado tal punto que estaba conectada, o sea, terminó con daño cerebral y que estaban viendo si el hospital daba dinero para apoyar a ese niño o no. O sea, estaban evaluando el caso y ella tenía daño cerebral y es a ver si vale la pena que una institución privada apoye ese caso. Y me acuerdo mucho que mi papá me dijo, es que su familia le falló, la sociedad te falló, tu país te falló. Alguien tiene que decir ya. Sí. Alguien levanta, exacto. Alguien tiene que decir ya. Y él, me acuerdo que me dijo, o sea, yo dije en ese comité, aquí es donde la factura se para y alguien la apoya.
Entonces eso se me quedó bien grabado. Y yo veía Medio Oriente y sigo viendo Medio Oriente como siempre nos explotan, y, o sea, literal, de terrorismo y todo eso. Claro. Pero es que nadie llega a un punto donde dice, ya. O sea, ya sus pedos religiosos, sus pedos políticos, todas mis niñas golpeadas, abusadas. Lo más difícil del Líbano fue escuchar en las noches los golpes de las familias. O sea, sí, claro. Mujeres gritando, niños gritando. Y entonces, yo me acuerdo, yo me hubiera gustado pensar más así, decir, pues es que tú vas a hacer esa misión de ser el que dice, ya. O sea, sí, alguien. Es que a todo aquel que en alguna ocasión se le haya ocurrido decir, es que ¿por qué te vas a solucionar temas tan lejos? Creo que le pondría este podcast. O sea, hoy creo que has dejado muchas cosas como para entender por qué a veces se buscan causas mayores en el mundo. Y creo que esta es una causa mayor, ver por quienes están en esa situación desde añazos, desde miles de años, a su madre. Pero, ¿qué te dirías, carnal? O sea, como sabemos cuál es tu móvil cuando decides irte, pero ese momento, ya viéndolo en retrospectiva, ¿qué te dirías? O ese momento sí donde dices, ahora sí ya. Yo creo que como que vas bien. O sea, sí hubo una parte donde sí era, es que estoy sacrificando demasiado, ¿no? O sea, porque si era, pues dejé un puesto, dejé seguridad y yo sí pensé cuando me iba a Irak de que es que puede que no regrese. O sea, yo creo que soñaba, pero no sé por qué no tenía miedo, o sea, sentía un llamado así, pero sí había una parte que dudaba, o sea, que claro, dudas de que si esta decisión es la correcta. O sea, muchos de mis amigos me dicen, güey, ¿qué estás haciendo allá? Incluso yo me acuerdo de hablarle a Oscar y cuando estaba la balacera él me dijo, güey, pues ya regrésate, ¿no? Ya fue. Y yo dije, no, pero me hubiera dicho como que vas bien, no, es por aquí, o sea, sí, todo va a salir. Qué chingón. Esa es. Rods, muchísimas gracias. Estamos aquí bien pronto de nuevo, pero bien pronto, güey. Y agradecerte por la plática de hoy, compadre. Qué chingón estuvo. Y pues nos vamos con una recomendación de disco de música, como ya sabes. Okay. Es... agarra uno árabe. Pues sí. Tarkan. Se llama Faraj Suleiman. El álbum se llama Better Than Berlin. Ok, con el álbum van a negar. Digo, te lo puedo decir en árabe, pero... pero en inglés si buscas señora Faraj Suleiman y te pasa el... Y Better Than Berlin. Es un palestino que sale de Palestina y todas sus canciones son de su vida de árabe y es en piano. Lo puedes escuchar, está súper cool. Le puedes dejar también un proverbio árabe en árabe a la banda o alguna máxima, alguna reflexión que te haya tocado sin que la traduzcas. Si no es en árabe, pues en latín también. Sé que... Lo que sea, pero algo que la banda la mandes a buscar qué significó lo que dijiste y solo ellos, los que llegaron hasta aquí, se sientan tocados. ¿Les puede servir? No me la sé en árabe, pero latín, te lo puedo decir en español pero es una muy buena que ellos tienen, que es: no envidies la riqueza del panadero si no te ha quemado su horno. Es decir, a veces ves el otro y dices, tiene tanto, hecho tanto. Pero hasta que tú no te hayas metido en ese horno y sentido lo que es trabajar en un lugar donde estás a 100 grados centígrados, estás sudando y estás trabajando, ten cuidado de sentir envidia de aquello que no sabes lo que cuesta tener eso. Es uno que ellos tienen, que dicen todo el tiempo. Sí, se me hace que es un profeta enviado de tiempos remotos, hermano. No sé. Pues es muy iluminado, muy iluminado. Ya lo descubriremos en la pronta secuela. Nos vamos por lo pronto entonces con Better Than Berlin. Muchas gracias, Rods. Te agradecerte y pues es todo, compadre. Es todo. No quisiera que fuera todo. Pero por hoy. Es todo. Es todo, compadre. Muchas gracias.